Hola, buenas noches. Bueno, antes de empezar todo tengo que poner algo, es verdad. Okay, let's go. Vaya fail, no se escucha por algún motivo que no entiendo. Pues nada, lo tendré que poner en YouTube igual. Ah, no lo escucho yo porque no estoy monitorizando esto multimedia yo. Vale. Pues lo pongo otra vez. Okay, let's go. No sé qué me pasa hoy. 10 minutos muteado. Hola, buenas chicos. Felices fiestas, feliz Navidad, eso lo pongo. Ante todo educación y bienestar y bien saber. Tampoco os calentéis porque vamos a ver fantasmas hoy. Esto no es un Christmas thematic stream porque sale de los huevos. Ya lo he dicho antes por el Discord del canal. Yo estoy viendo uno ya. Primer baneo de hoy. Lo he dicho antes por el Discord del canal. Si alguien quiere que cante villancicos o que diga ok, let's go, que lo acabo de decir, con lo cual ya no lo vais a hacer, 5 euros por donaciones. Ok, let's go. Bueno, lo dicho. Bueno, primero, antes que nada, rework de las alertas del canal. Maravilla. Sé que los del Discord estáis viendo todo esto, pero bueno, tampoco pasa nada porque creo que no sale nada. O sea que no. ¿Cuántos euros? 5 euros. Es broma, ¿eh? No me pagáis nada. No voy a cantar villancico. A ver si me pagáis. No me pagáis. Déjalo estar. ¿Funcionan las alertas nuevas ya? Sí. Espérate. Para que os diga cuáles son. Voy a hacer... Voy a hacer intentos de tal. Ah, bueno, aprovecho ahora que está... ¡Falopa para la tropa! Bueno, esa era una de las alertas que iba a probar, pero perdí a la prueba. Dale a que te devuelvan el dinero, perdí, gracias por la prueba. Creo que lo puedes poner. No, esa no es nueva, David, pero la agradezco igual, la verdad. Pog. 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 Muchas gracias, David, y muchas gracias, Perdi. Esa no es nueva, esa no la quería cambiar, es lo que os quería decir. Os quiero enseñar cuáles han cambiado. Oye, Perdi, en serio, muchas gracias. O sea, para allá, por favor. No sé si has puesto algún mensaje para el TTS. En teoría lo he tocado antes y tiene que leer el TTS de las donaciones. No sé si... Feliz Navidad puse. Pues no lo lee, tío. No sé entonces cómo configurarlo. Dímelo y ya está. Y te lo leo yo con voz de robot. Feliz Navidad. Perdí, si al eso no quiere el dinero, te paso yo el PayPal. Le puedes dar a devolver, perdí. Gracias por la prueba para el tal. Esa tampoco es nueva. Pero que eso es una alerta de sonido. Got your baited. You got your baited. Está muy alta, está muy alta. Baited. Está muy alta esta, por algún motivo. Y dura muchísimo encima. Es terrible esta alerta. Esa es mi reacción ahora mismo.
Que las alertas de sonido no han cambiado, esas son predeterminadas. Puedo hacer alertas de sonido yo custom, en plan con los nuevos sonidos y tal, eso estaría guay también. Pero bueno, las he puesto como alertas del canal. Lo he puesto para... bueno, tengo que probarlo porque ya no me acuerdo. El follower creo que lo he cambiado. Esta es maravillosa, esta creo, sí. ¿Qué vamos a hacer? Mierda, soy doble. ¿O cortamos esto? ¿O incrementamos? No sé por qué se ha cortado, no debería cortarse. A ver. Follower. Ah, porque lo tengo en 10. Yo lo había cambiado, creo. 15. Ahora a ver. ¿Qué vamos a hacer? Bárbara, muchas gracias por seguirme. ¿Cortamos esto? Bot. ¿O incrementamos la pandemia? ¿Es una? Con vídeo además, que me gusta. Luego la de suscriptor la cambié. No, la de suscriptor sigue siendo esa. La de tips. Sí, ahora es la que ha puesto Perdi. Que es esta. Muchas gracias por los 46 euros, Kai. Dolby Surround suena mejor todavía, la verdad. Que yo creo que es perfecta para las donaciones. Es top tier esta. Y luego creo que era para los hosts. ¿No recuerdo mal? O la raid. El de raid es top también, ¿eh? Porque encima es el mensajero del mensajero. ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién es el mensajero del mensajero? ¿Y quién son los mensajeros del mensajero de Dios? Muchas gracias, Stacy, por el host. Esta es perfecta porque es realmente el mensajero del mensajero del mensajero, que me lo están trayendo a mí, los mensajeros. O sea, es perfecta esta puta alerta de tal. Maravilloso. Las nuevas alertas son maravillosas, los nuevos emotes son maravillosos, con el 7TV este, que ya os lo tengo puesto para que os lo bajéis porque es la polla. O sea, yo ya de verdad me siento como en mi casa. Gracias a estas alertas y a esto. De hecho, hay un poco de trabajito para tenerlo todo fino. Y lo tengo perfecto. Muy a gusto con todo esto. No puedes obligarme a descargar eso, pues no lo bajes. Nos estaremos divirtiéndonos y riéndonos y pasándonoslo todos bien mientras nos cogemos de la mano y corremos en círculos mientras tú nos miras desde lejos porque no tienes amigos, perdí. Pero muchas gracias por donarme dinero y hacerme un poquito más feliz. Bueno, es verdad, ahora que hay luz. Camiseta apropiadísima para este momento. Eso os enseño también. De hecho, Palomo. La batita comfy, como debe ser. Y muy fan de Jack Sparrow, la verdad que bastante bien. Buenas noches, muy buenas tetas. Ojalá verte sin ella mejor, la verdad. A ver, eso lo tengo puesto para a partir de los 50 euros de donación. Y aparte mi OnlyFans, tenéis también fotos de eso. Vale. Regalitos. Los voy a decir y luego os pregunto a todos los que estáis en el chat de voz, que hoy hay overbooking en el chat de voz, por lo que hay mucha gente. Lo cual, la verdad, me gusta. Sí, estamos todos en armonía. OnlyFans, exclamación OnlyFans. Manda enlace, IG del minito. IG también lo tenéis, cuidado. Creo que era redes. Social. Hay mucha gente, literalmente una persona más de lo normal. Hay 2 personas más. Somos 3, bobo. Somos 5. Bueno, regalitos. Pues mira, me han regalado esta bolsita de sirena. Pone Alejandro, que es mi nombre real. Lick. Ike. ¿Está bien? Esta bolsita de sirena, que antes contenía dinero dentro, porque he pedido dinero porque estoy más pelado que las putas ratas, por eso agradezco más Perdi. Por eso he hilado, porque me he acordado de que me ha donado dinero Perdi y he dicho, estoy pelado, me han regalado dinero. Pone... Perdona, no mientas. Mierda. Ahora pone Alejan Ro. Y un Omamori, que no lo puedo enseñar porque lo tengo aquí al lado y no da la cámara. A ver si pudiera moverla. Dará.
justo. Es el máximo. Llega perfecto. Perfecto. Un omamori, que es un amuleto japonés. En este caso, de riqueza. Para que me vaya bien en tema dinero. O sea, todo ha sido referente a estás pelado, necesitas dinero. En este Papá Noel ha sido lamentable, la verdad. Bueno, he de decir que mi hermano me regaló todo el viaje a Barcelona que tuve y tal, y muchas comidas y demás. Con lo cual, mi hermano me ha pagado más que de sobra y me ha comprado más. Pero aparte, me ha regalado esto. O sea, no me ha regalado esto. Papá Noel me ha traído esto porque me pone bien. Que Papá Noel existe. Me ha traído esto. Omamori, que es un amuleto japonés. Que es una bolsita que tiene dentro como un budita pequeñito que meten en un templo y tal. Y es de un gatito, un cascabel y es para el dinero. Y lo tengo que tener siempre cerca. Y si se rompe lo de dentro, tengo mala suerte para toda la vida en ese término. Estupendo. Que no se rompa. Pues ya bastante tengo la vida ahora mismo. Con todo. Vale. Nada, eso. Esos son temas regalos. La verdad que bastante sad. Pero bueno. Dinero todo y riqueza en forma de un paquetito. Y la bolsita de la sirenita. Que la elegí yo, por cierto. A ver qué os leo. Ira, que ese perfil no te favorece. Cállate la puta. Oh. Vaya Wii. ¿Un qué? Un talismán. El talismán de tu piel lo dice. Redes, no es redes, es social. Social. A mí me han dado 50 euros y ya. Cero quejas. Ya, tío, pero... ¿No te estás quejando? No estás cumpliendo muy bien tu labor, la verdad. Estas son cosas de otakus, no les salen las agrupaciones. David, de verdad, la vida. Dicho esto, ¿estáis preparados para pasar miedo una noche más en el submarino de la incertidumbre con al exorcista? Puede que con apariciones varias, que no apariciones varias, sino apariciones varias, Héctor Plasma, Ealdora Quejas y Chicofonía. Puede ser. Quizá viene alguien más, quizá viene algún invitado en mitad de la noche. ¿Estáis preparados para pasar miedo esta noche? Un poquito de ASMR así con la orejita. Bienvenidos una noche más al submarino de la incertidumbre. Hola, panas. Uy, no os oigo, creo. Hola, Ah, Muy vale, buenas no, que noches. estabais callados. Buenas primero del noches. streaming, tío. Estabais callados. Sí, yo también, ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz chicos. año. Y feliz año. ¡Jo, jo, jo! ¡Ole! ¡Feliz Navidad! Vaya, pero si ha venido Navidad. Papá Noel a la llamada de este sábado. ¿Qué hay, Papá Noel? Pensaba que eras Chicofonía. No ha podido venir hoy Chicofonía, pero viene después, está cenando. ¿Pero vas a hacer de Papá Noel durante toda la noche? No, porque si no, suena eso todo el rato y no interesa. Todo el rato, en plan, comentando cosas de fantasmas y todo el rato de fondo el sonido de las Yo te puedo campanillas. dar apoyo, ¿eh? Mira. ¿Qué ha sido eso? Sí. Eso no muy poco. Se corta mucho, estaba con la tarjeta. Sí. Que feliz Navidad, gente. Feliz Hola. Navidad, chicos. Ya te dijimos, Goku, que no dijeras nada de pollos, por favor. Bueno, a ver, voy a leer. A ver, a mí me han dado 50 euros. El Quejas ha dicho. Perdi ha dicho. A mí aportaciones para la silla gaming y una camiseta del Rey León muy chula. Vale, sois pobres al parecer. Berial ha dicho, a mí no me han dado nada. Sois pobres, efectivamente, pero vamos a ver cuántos personajes tenemos ya aquí. Tienes tus propios Avengers. ¿Quién sería cada uno? A ver, yo tendría que ser un poco Nick Furia, supongo, ¿no? Entiendo. Siempre tengo que ser el líder, ¿eh? Qué egocéntrico soy. Yo tío. quiero ser Thor borracho. ¿Puedo ser Thor borracho? A ti te pega ser Está Thor guapo, borracho, Gracias. la verdad. Yo supongo que por características soy Capitán Lacon con grelos. Yo. Capitán Lagon con grelos sería apariciones variadas. Goku, ¿quién sería? ¿Qué le pega A Goku, mí me tío? gustaría mucho estar en el banquillo. Pero a ti te pega ser ojo de halcón un poco, ¿eh? En plan, Goku el don nadie. quiere tío. ser No. agente del Shield. Tú no has visto, sí, aparte de eso, tú no has visto las típicas series estas que de varias temporadas, ¿no? O sea, pero que
son de un grupo de reducido, como perdidos, ¿no? O sea, ves perdidos y tú ves los protas, pam, 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 pam. Está este, está el otro, está aquel y está aquella. Y tú Sí. ves a la gente de fondo por ahí andar y tal, tal, tal. Y llega la segunda temporada y de repente llegan unos personajes que tú no has visto en la primera temporada en ningún lado y se vuelven más protagonistas que los protagonistas. Pues yo quiero ser ese. Sí, me estás describiendo Tokyo Ghoul Re. Más cosas de otakus. Em, Pero la gracia era que fuéramos uno de los Vengadores. A ver, también puedes. Héroes de Pues ya segunda y está, en todos lados. soy Ant-Man. Ojo. Me vale. Bastante héroe de segunda, la verdad. Mientras fuera nicho, a mí me valía para Goku. O sea, Ant-Man, Ojo de Halcón, alguna mierda así. Y David, a David, ¿quién le pega? Yo soy de los Vengadores. Flash. Ya está. Ya está el outsider. Le hizo la jocosidad. Ya está el outsider, tío. Es que igual que con los videojuegos, tío. Siempre Conste que llevando a la mí me contraria. parece, En me fin. parece feo que Goku no sea linterna verde. Vaya. Pues es verdad. Ahí tienes razón, la verdad. Menudo payaso, Pero- ¿ves lo que dice pero Belén, tío? solo si es la versión de Ryan Reynolds. Si no, no. Bueno, chicos. ¿Qué os han regalado vosotros, Papá Noel? Ah, bueno, Aldora ya lo ha dicho. Y nadie más de aquí. O sea, a mí me han traído un jueguito de unos perros guapísimo. Y no sé. ¿El Nintendo? Joder, qué No, no. mierda, Let's tío. go. Qué depresión. Ok, Eh, let's go. A mí me han regalado un paquete de mentos que me estoy comiendo ahora. Te han regalado un paquete de mentos, Papá Noel. Sí. Sois mega pobres, A la mí- verdad. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir sois mega pobres y tú decir me han regalado una bolsa en la que pone Alejandro? Del Mercadona, pero la bolsa es comprada. Literalmente hace 10 minutos me han regalado este talismán para ver si puedo dejar de comer cartón. Dejar de comer cartón. ¿Quién lo dice? Dejar de comer cartón. La verdad es que por eso estoy adelgazando tanto. Últimamente estoy comiendo papel y cartón. A mí, Que eso para la fibra va muy bien. No, no, a mí mi abuela me ha regalado pasta, que la hemos contado antes de que tú abrieras Sí. aquí. No voy a decir la cantidad, no quiero que me 10.000 euros, arrastren te lo digo ahora. yo ya. Esa cifra. No sabía que tú también tenías un talismán, campanillo. La abuela de no- Goku nos ha regalado a todos, pero se lo ha dado a Goku. La has regalado a todo en vez de Venga, a repartir, gente. Y luego me he ido a casa a mi padre, me ha regalado 2 cinturones. Pero te ha pegado con ellos. No, pero y me ha dicho, espérate un momento, que voy al garaje. Para cuando Eh, tengas hijos. Ha subido y me ha dado un reloj de estos modernos que se llevan ahora y me ha dicho, está roto, tiene la batería jodida, quédatelo, si vas por Madrid y te apetece cambiársela, pues se la cambias. Una Y ya hora de está. vídeo, ¿eh? Sí, por eso. Hijo. Estaba flipando en el stream. Ahora se lo enseño a ellos. O sea, hoy tenemos contenido, chicos. Let's go. ¡Hostia! Que... Joder, que se nos muere Se le, aquí, metió, se le metió literalmente el fantasma el demonio, en la ¿eh? boca. Se le ha metido el demonio dentro, tío. Que... Hostia, Joder. 20. Que me alegro un montón de haber preguntado sobre vuestro regalo porque ahora me siento mucho mejor sobre el mío, la verdad. O sea, A ver, Alex, vamos a ser realistas. Te han regalado un cacho de tela. Tampoco puedes estar muy a arriba. ver, y me han regalado dinero, tío. La Dentro de la intención bolsita. cuenta. De la bolsita comprada, no una bolsa del Mercadona. Ha sido una bolsita Me alegro comprada. Que mi desgracia te alegre. Totalmente. Gracias, agradecido, A la ver. verdad. ¿Podéis seguir pasándolo mal? Sí, Sí, todavía. pero por lo menos no vivo en Alicante. Joder, faltada gratuitísima, además. ¿Qué es esto imperialista de regalar en 25 de diciembre? Se regala en Reyes. Los reyes, auténtico. los reyes y tú me coméis la verga. No sé si era así, pero te lo digo así de claro. Sinceramente, como alto funcionario de la República, estoy en contra de lo que acabas de decir. Vale. Hoy se han pagado dinero por esto, pero ¿tú has visto esta bolsita de la sirenita, tío? A ver, la bolsa vale más que el talismán de dentro. Me Y querían, tu piel morena también. me querían poner una bolsita super normie, porque además la elegí yo, lamentablemente. También sabía lo de la bolsa.
Me querían comprar una bolsa super normie y vi esta y dije, por favor, comprarme la de la sirena rosa. O sea, espectacular esta Está bolsa. cute, tío. Yo habría elegido también la misma. Es Yo top, es top también. tier esta bolsa de bolsas, A ver, lo que pasa es que la mortificaste un poco escribiendo el Alejandro, ¿eh? Ornaleg. Ornaleg. Hortnal. El nuevo boss del Elden Ring. Ornaleg. Sí es. Que un respeto a los Reyes Magos y un respeto al cuarto olvidado, el mago Chalupa, por favor. Pero si son 3 pederastas. Bueno. El ¿Y único qué? mago en el que creo es el mago pop. Vaya. Bueno, espérate, porque todo esto. Bueno, no sé si. No os he presentado como tal. He dicho nombres, pero no os he presentado como tal. estamos Son las, aquí. O sea, ahora son las mismo 11:30 sois. y aquí no se ha hecho nada. Ahora tío. mismo sois entes del internet hablando sin nombre. O sea, nadie sabe quién coño está diciendo qué ni nada. O sea, esperaos un momento, vamos A a ver, presentar. Te voy a. No quería joder la historia. Cállate pero la boca o te arriba, muteo. Arriba de todo en el streaming. tienes Cállate un la boca o te ahí. muteo. A la muteado, espérate. No, me da pereza. Tengo que entrar al Discord y me da gracioso. pereza. Es que habla mucho el gallego, tío. Primero, o sea, no se mete al chat de voz nunca y se mete al chat de voz y habla un montón, tío. Vamos a ver. Es gallego. Ya, es verdad. Gallego que es casi argentino. Bueno, a ver. Imagínate la dupla, chaval. qué espectáculo. Imagínate un gallego argentino, sería la hostia, Por Paspin. Sí, ha añadido nuevos emotes. Voy añadiendo cuando me sale de los El huevos. Warpa está guapísimo. Bueno, tenemos con nosotros a Heidhar barra Pena barra a ver si empieza a unificar todos sus nombres porque tiene en cada puto sitio un nombre distinto. Barra Totems no sé qué, que era uno de una liga del PoE, que también. Barra Apariciones varias. Hola. Pero, hola, buenas noches. También te digo, uso cada nombre y seudónimo para que la gente no sepa que soy yo. Vale, pues Me ahora lo acabas de saben joder todos. toda la teoría. Lo saben todos. ¿Cómo se llamaba el de Totems? No sé qué Totems, me acuerdo. No me acuerdo, tendría que entrar a ver. Ah, es igual. Escroto Totems. Bueno. Creo que era fiebre totémica el que dice. Fiebre totémica, sí, correcto. Además de apariciones varias, tenemos con nosotros a Campanillo barra Goku. Hola, muy buenas noches. Hoy no es campanillo, que no ha salido del armario. No me enteré, repite. Ahora hago. Dale al botón de hacia atrás del mando, Verdi. Esto es bot, video on demand. ¿Cómo se nota que estás emo? Porque todos los nuevos emojis son emos. No, tío, si he metido el porpa spin degenerado. No, hay un montón. O no me pispe, ¿eh? Igual soy yo el emo y ahora los veo y antes no. Em, Tenemos también con nosotros al que no para de hablar, aunque no lo haya presentado, que es Ealdora, el experto en quejas. Pues preséntame antes, así puedo hablar. Es que es el ¿Has mejor, visto? es el mejor en lo suyo, tío. Es la mejor contratación que podría haber hecho. Ya te pagaré, Ealdora. Ey, ¿qué pasa? Y por último tenemos a SMB barra chico. Joder, chico pedofilia, digo, chico. Psicofonía. Chicofonía. Pero bueno. ¿Cómo sería Goku de su tema, Bueno, tenemos a Chicofonía con nosotros. Que nada, buenas noches y muchas gracias por todo, coño. Yo pensaba que iba a hacer de paparo, pero no. ¿Cómo se nota que es psicofonía? ¿Cómo se nota que Sí, Chicofonía? poniendo la broma que se cae muy rápido esto. ¿Cómo se nota que Chicofonía, la verdad? Y bueno, también tenemos con nosotros a estos. Ok, let's Esto solo se go. va a ver en stream. Vale. Que irán apareciendo de vez en cuando. Let's go. Irán apareciendo de... Vale. Bueno. Bueno, es verdad, espérate. Los expertáis. Espérate. Exclamación redes, qué puto pesado eres. Bueno, por un lado tenemos al experto en apariciones varias, que es experto en mitología, ¿no? ¿Qué era? ¿Era mitología celta o qué dije? Ya no. Puedes decir folclore, porque si vas a Folclore. decir la otra palabra, te voy a hacer la rima otra vez y te vas a cagar. En folclore celta tenemos a Campanillo, experto en temas paranormales. Tenemos a Aldora, como he dicho, experto en quejas. Y tenemos a SMB, experto en... No lo sé. En alguna cosa. En psicofonías. De hecho, podemos decir que SMB es el experto en entender a Ealdora. Let's go. Sí, pues es verdad. Tenemos un matrimonio bien hecho. Y nada, sin más dilación, yo creo que podemos pasar al tema de hoy, si es que hay alguno. Que ha sido Navidad y a lo mejor ha estado ocupado el señor Campanillo.
hay tema. Lo que pasa es que no os lo voy a negar. Y yo el cuaderno fantasmal me lo he dejado allí. No, no sé el orden. O sea, voy a decir una, pero no sé si es la que toca o no. Adelante. ¿Tiene que ver con la Navidad? No tiene que ver con la nave. En cierto modo podría decirse que no. Pero, Porque hay nieve. Hay nieve por medio. bueno, en la calle puede haber nieve, sí, Claro. perfectamente, si os lo queréis imaginar así. Darme 2 segundos. Darme 2 segundos. Madre mía. Pensé que iba a tirar la mítica de Que tu si no tienes cuñado nada es preparado, fantasma, cuenta ya. para... Sí, se va a tirar, vamos. Que te diga, Campanillo, puedes decir que no había un tema preparado y ya está. No pasa nada, es Claro, Navidad. No, sí, haces sí que hay un tema. Sí que correcto hay tema. rebote, ya está, joder. El tema es que te cueste preparar temas o algo así. No. Es que no lo quiero decir. O sea, me ha pasado algo, pero que no es para todos los públicos y no lo quiero contar. Ah, ¿Cómo? Se ha quemado con la chusta. Me des 2 segundos. Dame 2 segundos. Voy y vengo. Pim Madre pam. mía, 2 a segundos. saber. Habrá tenido o una polución involuntaria o Se cumeó. se le habrá quemado algo con el cigarro o a saber. Si no soy Curro Jiménez. O se le ha caído todo el polen del grinder o... Estaba guardando ahí la parte de abajo. La abrió sin querer y todo un festival. Lamentable. Está Reven Stream y estoy viendo aquí a mi streamer favorito, al Escort. Oh, perdí, ¿eh? Sustituyendo a su streamer de verdad favorito por el nuevo, por el new one. Por la nueva escuela, ¿eh? Pues Bueno, agradecido, está la muy verdad. mayor para estar haciendo streaming esto. Rebe, el otro día me metí, llevaba tiempo sin meterme a un streaming de él y literalmente parece un señor mayor con obesidad. Ahora mismo, Yo o también sea, llevo tiempo sin meterme. Goku no. Desde que lo dejó con Mailen va cuesta abajo. Va cuesta abajo, Revenant. ¿Quién es Mailen? La pava con la que de estaba. Revenant. Ah. Nueva pregunta. Si te lo acabo de decir, bobo. Ya, bueno, pero podría ser una perrita que, yo qué sé, se le murió. Porque Era sé una que hay perrita que se le animales. murió, era una perrita que se alejó de su vida, sí. Como se haga clip, como se haga clip Vamos a alguna de respetar, estas vamos a cosas, respetar. como se haga clip Hostia, alguna de pero estas ya estoy por cosas aquí. y se pase por Ya estoy por Twitter aquí. y le lleguen de repente a alguien, me va a cancelar No era perrita, era una perra. la mitad de España. Vamos a respetar. Es que desde ahí para arriba no se puede ir. Total. Ya estoy por aquí. También es un punto. Adelante, Campanillo, con el tema de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede saber o no se puede saber? Es que no es para todos los públicos. Si quieres lo Dilo. Confianza. cuento o no. Yo creo que Berial es adulto, aunque no parezca. Que me he cortado. Me he cortado el dedo y he empezado a sangrar. Y ya está. Eso era. Sí. ah, Sergio, hijo. Y era para ir a limpiarme, para no manchar aquí y estar goteando. Aquí te el lo dejo portátil. para que Agradezco, tu investigación. agradezco la sinceridad A ver. y agradezco la precaución, además. ¿Cuál dedo? Pregunta Perdi. El pulgar encendiendo el mechero. Hostia, tú. ¿Cómo estaba la perrita? Pero bueno, tío. mal me parece. Pero pulgar A ver, encima, o David, sea, que te lo pasa a ti también. no le puedes dar el espacio. Pásamela a mí Sí. también, Gejar, la foto, que me interesa. Por saber No, quién en era. Instagram. No sé Ah, de qué vale. estáis hablando, pero pasármelo a mí también. Al espacio le puedo dar, pero con el otro dedo. Bueno, el tema de hoy, chicos, venga. Centrémonos. El tema de hoy es parecido, o sea, bueno, parecido. Ya hablamos un poquito, ¿no? En su momento con el primer tema. O sea, profundizamos un poquito con el tema de los fantasmas que viven en sitios ruinosos, ¿no? La pregunta de hoy es, ¿por qué los fantasmas no consumen ocio? O sea, no se van al cine, no los ves en una biblioteca leyendo un libro. Tampoco, si nos atendemos, por ejemplo, a lo que dicen muchos de es un niño fantasma, ten cuidado que no sabe que es un fantasma, que está muerto, o Bruce Willis. Si eso fuera así, tampoco hay fantasmas en el supermercado comprando naranjas, ni mierdas de estas. O sea, Hay ¿por un qué los punto. fantasmas les cuesta salir de casa? No salen. Puedo desmontar la teoría. Adelante. El vídeo que vimos el otro día del parque de atracciones. Pero Del pavo El otro que estaba día. sentado en la atracción. no se Sí, estaba es verdad. divirtiendo.
No se estaba divirtiendo. Mira, Bueno, vale, Ah, vale, va, vale. Si serio, nos tío. estaba Vale, vale, vale. Bueno, queda por zanjado el tema de hoy. Los que estaban grabados en parques también. En los columpios y eso. Pero además es que obviamente los fantasmas normalmente se quedan anclados a una zona que representa algo para su vida. Espera, soy un claro, fantasma. pero ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es Sí. lo que hace decir? Pues nada, me voy a seguir a este señor y donde vaya él voy yo. Porque ese cuerpo se convierte en su nueva casa. Ellos necesitan ser huéspedes de algo. Ya sea algo físico O algo sensual. o, o eso. O No sé sensual. por qué os reís si algo de la sensación es algo sensual. Claro, pero no me jodas, es que ya puestos a elegir anclarte a algo, ¿por qué te anclas a una casa en la que de lo que pase dependes de la otra persona, ¿no? Es eso, yo me muero y soy un fantasma. Coño, yo me iría gratis al cine. Hay Pero toda mi vida viendo películas, gratis. Sin Pero igual pagar. no se rigen por las mismas normas y el mismo libre albedrío que nosotros entendemos. Igual cuando mueren se anclan automáticamente. A ver, lo primero es que los fantasmas que vemos no son los del cielo y los del infierno, ¿verdad? O sea, eso es de primero de fantasmas. Son los Claro, fantasmas claro. que se quedan en el... Auténtico limbo. ¿Cómo se llama? Ni El siquiera limbo. es el limbo, ni siquiera los fantasmas son el limbo. ¿Qué son? Los fantasmas son personas que no van al limbo tampoco, porque el limbo es ni entre el cielo ni el infierno. Claro, en la Tierra. Tampoco. Te estás inventando un nuevo espacio para los fantasmas de ocio. ¿Cuál es el No, nuevo? O sea, El porque Burger King. El disco de. no, o sea, los fantasmas están en la Tierra, pero el limbo no está en la Tierra. Que yo sepa, vamos, pero yo creo que es el nuevo, limbo no esto es está nuevo en para la mí. Tierra. Y la de entre fantasmas, ¿con quién hablaba? Alto tema, ¿eh? Cuidado con eso. Pues con Chicos, fantasmas. por favor, fantasmas. Volved conmigo. Es que, a ver, también te digo, ya me jodería ser medium y echar en camisón el 90% del tiempo. Chicos, focus, fantasmas. Olvidaos de las glándulas mamarias femeninas. Volvemos a los fantasmas, por favor. Y si el limbo no está en la Tierra, Pero canal de voz. eso no se le llama ni limbo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero no puedes decir canal de voz y quedarte tan pancho, que estoy en un streaming. Bueno, tío, ese no es mi problema. Vale, es un restaurante que se llama Limbo. Ok. Está, tío. Tonto es el. Que de verdad. Que a mí este tema no me parece que tenga sustancia, la verdad. Yo lo he dicho. Lo siento, lo he dicho. De todas formas, también te digo, tú imagínate haber vivido una época buena del cine y ir ahora y tener que ver Spider-Man. Te da un chungo y no vas. Bof, Es verdad. Tío, lo dijo. pero no me jodas, no me jodas. A ver, aunque hayas estado tú ahí, joder, Bueno, en el surgimiento de Ciudadano Kane, o cualquier mierda de estas que te gusten y consideres película de 10. Pues, sinceramente, yo prefiero ver Spider-Man que a un tío en su casa cortando patatas. También te pero digo. ¿por qué estamos hablando ahora de Spider-Man? Iros a Luego tomar está- por culo, me estáis Luego boicoteando. está lo opuesto de poder ver Spider-Man o la previa del Witchero con Henry Cavill. Tienes el cielo y el que no infierno me contéis ahí, vuestra puedes puta elegir. vida, que no estamos hablando de eso. Hostia, pues pon el vídeo ya, que dura una hora. Hostia, ¿a mí qué me estás contando? Pero que tenemos que zanjar un tema. Ese está que, tío, si le ha abierto el campanillo y está borracho. Ya, es Pero verdad. es que Fumado, seguro. hay que hacer la enciclopedia, hostia, y esto hay que Vale, zanjarlo. ¿qué conclusiones sacamos de aquí? Los por fantasmas ahora no ninguna. están en el cielo ni en el infierno, están en el Sí. preventorio. Es que no me acuerdo cómo se llama. La tierra, los fantasmas. A ver, yo es que, claro, hay que aclarar. ¿El limbo dónde está? Yo digo que en la tierra no está, que es otro espacio. Sí, está en la Tierra. Ya está. ¿Está en la Tierra? Zanjado. ¿Seguro? Sí, zanjado. ¿Pero qué pruebas tienes? Yo, zanjado. O sea, a ver, tú, joder, haberme dicho, me lo dijo mi profesor de religión a los 8 años. Yo soy un catecismo. espíritu que está en la Tierra. Y es el limbo y estoy aquí, de la Tierra. Y estoy en el limbo. Así Argumento que- de autoridad, lo dijo mi pollo. Mira el chat de Twitch.
Bueno, si tienes el TV lo verás, si no. Vale, están en la Tierra. Da igual que se llame limbo o no. Están en la Tierra, ¿vale? Esa conclusión está clara. Vale, ¿por qué están en la Tierra? Pues lo que dicen siempre en todas las cosas de ficción, porque seguramente tienen algo que arreglar o superar de su vida o alguna mierda así, ¿vale? Como la chica de Entre Fantasmas que se encargaba de hacer cosas de esas. Era inspectora de Hacienda de los fantasmas. Tío, pero Un besito, Love Hewitt. Pero eso quitando Eso, en el siglo Jennifer. XXI, bueno, en el siglo XXI, en el XX también y en el XIX a finales, en el que ya la gente se muere de viejo, todo el resto del mundo se murió con cosas pendientes y cosas de estas, y no todo el mundo es fantasma. Claro, pero no es lo mismo tener pendiente no haber sacado la ropa de la lavadora que pues tener pendiente de reconquistar un territorio. Claro, ¿Sabes? claro, Hay niveles de pendiente. a eso voy, o sea, los que están preocupados por poner la lavadora, esos normalmente mueren de viejos, o sea, esto es de ahora, o sea, es nuevo, pero en la antigüedad nadie llegaba a la vejez. Es normalmente, O seguramente mueren, tuvieran cabos pendientes. o mueren cerrando mal la lavadora. Que eso hay que llevar cuidado con eso, chicos. Si metes la mano y tal entre cuando bajas eso, Vídeos de eso, sí, de tener cuidado con la lavadora. pueden morir poniendo la lavadora. Lleva cuidado. Precaución, chicos. Bueno, La que manastra se quedó atrapada así y no veas lo que Vaya. tuvimos que hacer para sacarla. Step Sister, please. Bueno. Queda eso como conclusión y que bueno, que ¿qué es lo que he dicho? Que joder. Por eso no pongas lavadoras. No pongo lavadoras porque quiero vivir. Vale. Ok, Berial. Que se quedan como asociados a algo, ¿no? Como, joder, ¿qué palabra he dicho antes? Coño, que no me sale ahora. Anclados. No le sé al castellano, ligados. Anclados. Se quedan anclados y ligados a algo normalmente físico, ¿no? A una estructura o a un cuerpo de alguien y pueden, pues, viajar entre estructuras y entre cuerpos y entre cosas según, no sé si les convenga o si hay algún tipo de legislación fantasmal al respecto. Igual no pueden invadir Andorra si quieren los fantasmas. Pero, claro, es que aquí ahora me ha entrado a mí la duda por lo que ha dicho, por lo que hemos quedado antes. Porque si tú te anclas a un sitio, o sea, si yo me muero ahora y me anclo aquí a mi casa y yo me muero, pero tengo como asunto pendiente declararle el amor de mi vida, o sea, he perdido la oportunidad. ¿A porque quién? me ¿A quién? Dilo claro. declararse. Dilo claro. ¿A quién? A ti, Alexor, a ti. No, no mientas. Tú estás más pendiente de otra persona ahora mismo Uy, que es o sea, Matt B. Más Lo sé yo. gamer. A ti. Que me sigue en Twitch. O sea, ahora mismo podría estar viendo esto, por cierto. Ojalá Declárasela estuviera aquí. declárasela en directo. Yo quiero ir a declarar mi amor a Mandy, pero me he muerto. Estoy aquí y anclado a mi casa. ¿Cómo Sí. coño voy hasta allí si estoy aquí anclado? No puedo salir. Claro, Aquí pero para eso tendrás que pedir un papel a la jurisprudencia de fantasmas que te dejen hacer un desplazamiento. Claro. Que Claro, hay es fantasmas que funcionarios, mucho- que los funcionarios claro, se mueren mucho- también, aunque no lo Claro, parezca, claro, ¿sabes? claro, a eso Aunque se vamos. tiren todo el Mucho día ahí, se hablamos del mueren. rollo de que los fantasmas hacen lo que quieren, pero seguro que hay una legislación durísima. A ver, yo me imagino que tienen toda la eternidad, pero para hacer una burocracia tan lenta no creo, ¿no? Claro, tú imagínate, si un funcionario vivo tarda 3 días en sacar un papel, imagínate uno muerto que tiene toda la eternidad. Claro, pero no Flipas, tiene esa la gente le da excusa de- igual todo ya, literalmente. Pero es que esa persona no tiene la excusa de, uy, es la hora de almorzar, porque no come. Pero No- la usan igual, y tú te quedas con la misma cara de póker, en plan, pero si no te alimentas, pero al señor le da igual, se va. Claro, Y se ellos toma van una al- magdalena van al bar ectoplásmica. igual. Claro, van al bar igual a tomar el café. Claro, ectoplasma. O sea, que los funcionarios no están anclados, porque yo no he visto ningún fantasma en un bar mojando la porra en el chocolate caliente. Bueno, He visto También- mucha gente también en bares mojando la porra, la verdad. También estás teniendo. Se te está escapando el detalle de que un fantasma funcionario tiene poco poder ectoplásmico porque no le ha echado ganas A la a vida. nada en la vida. es verdad, ahí es verdad. Claro. O sea, un fantasma, por ejemplo, de Hacienda, cuando llega la muerte, es que no puede mover ni una taza. Ese señor. O sea, Por cierto, vaga. un inciso. Un beso a cierta persona del chat que es opositora.
Vaya. ¡Let's go! Ay, ¿quién está opositando? No sé quién está opositando. Pues No hombre, sé. ha dicho cierta persona que es opositora. Ya, pero que no sé quién es. Está mi novia viendo Eh, el stream. es claramente Nightbot. Claro. Nightbot, lo sentimos mucho, la verdad, por haberte faltado al respeto. Es que muchas, o sea, yo hago chistes de funcionarios, pero dentro del funcionario siempre englobo al funcionario de oficina. No a los médicos y tal, que son funcionarios también. Ah, Los médicos, lo dices por Jennifer Love Hewitt. Jennifer, lo siento por la claro. ofensa de mi colega, tal. Yo quiero hacer un Aquí- apunte y es que el vídeo que has enseñado dura 1 hora. Sí, sí, Una vamos, hora y cojones de cuarto, tiempo. además. Yo quiero hacer otro apunte y es que mucha risita con los funcionarios, pero a mí me dicen, ¿quieres ser funcionario? Y yo diría sí. Y yo. Yo diría El que no. problema es que la siguiente cuestión es, pues tienes que sacarte la oposición y dices, uff, Efectivamente, por eso no me Claro, lo he por sacado. eso he dicho, a mí sí me preguntan, yo no he dicho de voy a Literalmente todos mis amigos, bueno, no, literalmente no. Casi todos mis amigos están estudiando la oposición, es increíble. Todo el mundo quiere ser funcionario porque no se puede trabajar de ninguna otra cosa en esta existencia que nos está tocando vivir. también te digo, cuanta más gente haya haciendo oposiciones, más jodido está ser funcionario. Ya, bueno, pero es lo de siempre. Qué guapo el programa de Fantasmas, gente. Llamar funcionario a trabajar, que Pero tú no eres Cuidado. funcionario y no trabajas tampoco, así que... Vale. Bueno, yo creo que han salido las conclusiones más o menos claras, ¿no? Lo que han salido han sido cuchillos volando en todas direcciones. Ha cobrado todo el mundo aquí. Y yo, por ejemplo, por vivir en Alicante, la verdad que no lo entiendo, pero... Bueno. Seguimos entonces, dejamos zanjado los temas paranormales. Sí, yo quería un pequeño esto, que sí que es cierto que esta vez el tema era más flojito, pero los siguientes que vienen El anterior también lo ha son- sido, ¿eh? El anterior son ha más sido- emocionantes. En los siguientes vamos a discutir más. Vamos a discutir más. Sí, Me gusta sí. eso, Hasta el año que viene nada. No me viene nada, literalmente. Ojo, Chicofonía, que es el mítico men que te dice Sí, hace sí. un año que no nos vemos, ¿eh? Sí, soy. O dice, el primer chupito del año, la primera meada del año, me ato los cordones la primera vez del año. En 13 minutos doy los buenos días, gente, no pasa nada. David es literalmente J pelirrojo, ¿eh? O sea, es increíble. ¡Joder! Hostia, me han dicho muchas. Me han dicho muchas cosas en la vida, pero nunca que duelen tanto como eso. Es que es el típico ¿Sabes por qué te chaval. dolió, no? Porque realmente te tocó cerca de casa. Uf, sí. ¿J pelirrojo es de ahí? Pues encima. No es de ahí, pero era Es un... vecino tuyo. Sí, el vecino de David, le voy a hacer deporte. a través de Se la acaban ventana. de mudar hace nada 3 vascos encima que se pasan el día moviendo muebles. O sea, es espectacular eso. Hombre, es deporte allí, creo. Sí, sí. Tú crees que están moviendo muebles, exacto, pero se están entrenando. Están haciendo bíceps levantando los muebles. Espérate a que acaben de estirar y bajan y empiezan a levantar la casa. Realmente son druidas, men, no lo entenderéis. Son druidas. Vale. Hablando de druidas y de cosas paranormales, ¿empezamos a ver vídeos, por favor? Por favor. Dale gas. Cuando quiera Vale, usted. venga. Por cierto, Goku, Saca el periscopio el submarino, capitán. estás un poco soplando al micro de vez en cuando. Sí. ¿Sí? Sí es. Sí, deja de soplar la vela, por favor. Vaya. No sé si estás soplando o estás inhalando. No sé qué estás haciendo, la verdad. Goku, ¿puedes parar ya, por favor? Te voy a mutear. Estoy insensibilizando el micro, hostia. No estás, me estás sensibilizando a mí. Estoy muy sensible en este momento. Bueno, vamos a darle. Decirme tema, sonido y todo eso. Goku, te voy a mutear, de verdad. Stop it. Stop it, por favor, ¿eh? No me gustaría mutearte. Escúchame, ¿no? Eres una persona primordial para este submarino. No me gustaría mutearte. A ver, no estaba soplando todo el rato. Espérate, Es como espérate. cada 5 minutos igual haces un... Espérate. O cada 2, Ya pero sí. está, ya está. Es que estaba la supresión desactivada. Puedes soplar la vela si te apetece. Bueno, vamos a darle, chicos. 1 hora y cuarto de vídeo de Nuke, ¿eh? O sea, se viene. Ya puede ser bueno, ¿eh? Igual son de vídeos de que ya hemos visto, ¿eh? O sea, pone de todo el año. Recopilación, ¿eh? Igual es recopilación, pero no la vamos a tragar igual, la verdad. Como esta. Hombre, Creo que es mi, sea muy- creo que es mi mote favorito este. Si el vídeo lo hubiese editado de Aldona, serían solo los vídeos del chino. Sí. Literal, 1 hora y media. Pero vamos, es que... Perdí la recopilación también.
Con 5 minutos después por el delay. Perdí, ya no ha hecho gracia. Pero el Guacha, vídeo no veloz. te carga, ¿no? No, sí, me se ha bugueado. Decirme tema sonido en Discord sobre todo. Por favor. Discord se escucha bien. Que 5 minutos, bobo. No seas llorón, Un poco esta vez. Turn off the lights and go full screen Muy alto, because it's the pero top. vamos. Ya las tengo apagadas, bobo. Se escucha de sobra, así que le podemos bajar. Sí, se escucha de sobra. Si se escucha Bien bien hecho. en streaming, locos. Perdí, dime si se escuchaba bien. Se escuchará de sobra, voy a bajarlo un Otra poquito. hostia que me he quedado ciego. 20 scariest ghost videos of the year. The Highway 5 Ghost Girl. Sí, yo creo que se escucha bien de nivel, ¿no? Perdí, confírmamelo. Te lo digo en 5 minutos. Tío, no seas puto bobo, por favor. Es rencoroso. Buena Perdi. respuesta. Qué rencoroso, tío. Parece mi exnovia, tío. Cabrón. Parece mi exnovia facha, tío. Sí, oye, bien. Se oye bien. Vale. This next video, posted to Reddit by user Little Goth Doll, No, was no, recorded no. from a monitor, then Buen nombre de screen capped on usuario, a la phone verdad. before Y del it Goth Doll. finally made its Dije de la way minita. to the internet. So it's a bit. Hostia, espérate, que no he puesto. O sea, tengo el stream full egocéntrico ahora mismo. Tengo la cámara puesta a full. Me queréis ver la cara mientras sonaba el vídeo, ¿no? ¿Verdad? Lo mejor es que Perdi no te dice nada. Y estás No. Ese es el caso que le está haciendo al streaming Perdi por otro lado, ¿sabes? Iberial. O sea, no hay nadie ahora mismo viendo el streaming, lamentable, la verdad. Yo porque no tengo dos Estamos pantallas, todos si aquí. lo veis, te tendría a la derecha. Vale. This video, posted to Reddit by user Ahora sí. Little Goth Doll, was recorded from a monitor, then screen capped on a phone before it finally made Me its sigue dando tu cara, pero no hay sustos. hijo So de it's a puta. bit potato quality. Nevertheless, the video is chilling. Nevertheless. It was pulled from the dashcam feed of two truck drivers after a very frightening incident. So, Code. one night two truckers are driving on Highway 5 in Lynn, En Alabama, Alabama, when they madre get the mía. scare of a Sweet lifetime. home Alabama. Se viene. La hermana está detrás, tira desnuda. Ojo. Yo no soy nadie, eso duele. Pues claro que eres. Ay, va. The panic-stricken truck drivers pull over and call 911. Yo ese vídeo lo he visto, But when they creo. check the O sea, que- highway and the surrounding area along with arriving police, they don't find anything. There's just no one there. After the truck drivers request a viewing of the footage recorded that night on Highway 5, they are shocked. Just like they thought, there is in fact a girl in a long dress walking across the road, seemingly kimono. hit by their Buena truck. reacción, tiene. They later find out that there's a well-known ghost story associated with this road, Highway 5 in Lynn, Alabama. The story goes that 10 years ago on a rainy night, a teenage girl on her way home from her high school prom lost her life on the road after being hit by an 18-wheeler truck. Over the years, many truck drivers claim that they have witnessed a girl wearing a prom dress on Highway 5. So could it be that these truck drivers captured the prom dress ghost of Highway 5? Their reactions certainly look convincing, but as always, Imperial, you tío. decide. Un poco moncas eso, ¿no? Lleva un kimono. The Haunted Hill House. Sí, son todos The repetidos. Haunted Yo Hill creo. House in Mineral Wells, Texas is said to be one of the most haunted locations in the U.S. With an Sale over el de la escalera del otro día, que 125-year fue dark and troubling past, ¿El de la escalera de qué? doesn't come as much of a El del ático, surprise. que estaban The los tipos home haciendo una was once a rara. haven for illegal activity. It served as a gambling hall, a bootlegging operation, and even a brothel. It also served as a makeshift hospital for over 50 Ah, pero esta es la casa real de Haunting It is Hill. said that the Haunted Hill House is inhabited by the ghosts of at least 9 people who lost their lives Mi there. ma. The Hill House can be Vaya rented comuna out de for ghost fantasmas. tours and investigations by interested groups and curiosity seekers. So, one night in late Le voy a bajar el volumen a esto. Mucho, tío. Cuando habláis, lo voy a subir de aquí. ¿Sabes? September, a group ¿Nos of escuchas friends and ahora? family rented the Hill House Se me escucha. to have a little escucha. fun. Activa la None of the fanfarria. group were quote-unquote paranormal investigators. In fact, many of them were doubters who just wanted to prove that the so-called Haunted Hill House wasn't actually haunted at all. But that's not Ojalá exactly ni how siquiera things estaba en went una down. colina. The house is said to be haunted by one particularly violent spirit that the house's owners refer to as Dr. Yeager. One of the Dr. Yeager, visitors, vaya. Victoria, Cuidado, lays Esa down bala. in bed in one of the rooms and Cuidado. jokingly starts taunting Dr. Yeager. It did not go well.
La última vez que un Dr. Jekyll hizo algo no acabó bien. No lo acabo muy bien, ¿no? Toma. As you can Oh, see, she was ojo. yanked off the bed. This was not a fall. Y se va corriendo, And ¿eh? ran out. We're gonna rewind that, and we're gonna show you in regular screen. Pues escapa, ¿eh? Ya no fue tan Something valiente. seems to violently yank Victoria right off the bed Que as her se jodan a friends ti en look on in particular, el terror. resto no hago The nada. house has a static black and A white ver, también te security digo, el camera fantasma no in tiene every cojones a room, mover and al it otro que catches está en the la action cama. as Victoria is pulled off the bed and the El que está group de makes a pie le run cuesta for it. reaccionar un One of the poquito. guys is so shook, he even drops his phone and just leaves it on the floor behind him. Now, Y se ha dejado el cut to móvil, se almost asusta de 1 verdad. hour Erwin está later, sabiendo around mucho el 3 análisis de a.m. vídeos de A fantasmas. guy named Drew wants to test this alleged paranormal activity for himself. So he enters the same bedroom and immediately begins taunting the ghost of, quote, Dr. Jaeger. Le He provoca. says that the spirit is a coward and that if he really wants to attack someone, why doesn't he try attacking a man Pues ya instead? lo hizo, bobo. Look at the guy in the white hat right here, guys. Follow him. Before I even finish my sentence. ¿Quién está hablando así? Que parece que tiene 3 cromosomas soles. ¿Soy yo? Hola, Dani. Did you see he got pushed? So Drew got his wish. He is violently shoved by something, and then he almost knocks down his 2 friends while making a mad dash from the room. It should be noted here that Drew has gone on record as saying that he will never set foot inside the haunted Hill House ever again. But Tengo una duda. it gets Y es que no me he even enterado muy weirder. bien si lo han After dicho. Drew is pushed and he and his El por friends qué no hay run- nada grabado de dentro. Es todo una grabación de una grabación. Pues ¿Me la explico? verdad, No, sí, no no hubo sé. ningún No, detalle no le han sobre explicado eso, ¿no? No, en O sea, ningún modo. están dentro de una habitación con cámaras y pollas y lo que tenemos es una grabación de una grabación. Sí, o sea, Generalmente de parece, las manos, parece que es como porque una están grabando la pantalla. pantalla. Parece que es una cámara de estas en plan de seguridad, ¿sabes? Por Sí, como si fuera un circuito cerrado. Sí. por el esto del lado, ¿sabes? En plan. Eso, no sé. Y están grabando lo que sale de la pantalla, ¿sabes? Saludos desde más allá, acabo de llegar a casa. Pues saludos. Correteando. room, something seems to yank the door shut behind them. If you watch closely, you can actually see the doorknob move as if it's being pulled. Es verdad, Haunted Hill paranoia. House, one of the most haunted places on Earth? Would you go into that room and taunt the spirit of Dr. Jaeger? Let me know down in the comments. Está petada de fantasmas en teoría esa Unhappiest casa. place on Earth. Has llegado correteando. Popular Japanese YouTube channel Fourth Wall claims that they have been sent video footage of a family visiting Tokyo Disneyland. Since there are very strict privacy laws in Japan, the Disneylandia footage de has been Tokio. blurred to protect Y es una identities. fantasía eso, eh. Now, allegedly, the family's daughter is too scared to ever return to the Disney park after this Disneylandia incident. anime, tío. This is the footage. Did you see it? Did you see it? The anonymous video recorder is walking on the second floor of what appears to be the Disneyland hotel lobby. Venga, And va. to the right, and Vale, what verga. appears to be the pale, translucent figure of a little girl can be seen right in front of them. No But paras el they fotograma, don't no se see ve it. una mierda. They didn't even discover Buena, the figure buena. until after their trip while they were looking through their footage. Buena So fumada. is it a ghost caught on camera? Or is it just an elaborate hoax? Rodando de tanta puta comida. ¿Pero de la comida o de la cena? Ghost. Paranormal investigator Ross Allison has been heading up a ghost hunting team in the Pacific Northwest called A Ghost for nearly 20 years. After one of their investigations, a female team member believes that she was followed home by an unhappy spirit who attached itself to her. Afterwards, she says that every time she records her voice, unexplained horrific screams and growls appear on her ¿Qué dice? recordings. In this clip, to prove her claim, she records herself in full view of a camera, Moto de polvo volando imitado un parque de atracciones. which A would ver, make se veía una faking the niña. recording Estaría evitado, sí. nearly impossible. Polvo. Hi, it's me again. Obviously. Obviously. No one can understand why you have to scream, and neither can I. Why do you follow me everywhere?
I know you need my help, but I can't understand you. Please, can you just try to not scream? Can you try to tell me your name? Or what you'd like for us to call you? I have friends with me. They understand things in the spirit world. We all want to try to help. I know you came with me from Rolling Hills and I told you you would never have to go back there. But now I'm thinking you need to go someplace else. I'm going to turn it off now. Okay, let's see what we've got. ¿Qué cojones? Alta fumada. Just as she claims, Se some acerca mucho al micro para terrifying hablar, yo voice sé. seems to appear near the end of the recording, Dios, even though qué rayada. nothing could be seen or heard by Es live lo peor de witnesses esta or in the historia. video. ¿Lo qué? Que esta chavala no va a poder trabajar de atención al cliente de nada. ¿Te imaginas? Hola, buenas tardes, quería ofrecerle de repente. Through the looking glass. In this classic El cliente flipando. video, a man in South Eso me ha Yorkshire, gustado. England, claims that his Sí, esto house estaba was guay. haunted by the ghost of a young boy. One Los day, spoilers en he Instagram. hears sounds coming from one of the rooms and Espérate, begins la gente. filming. Ya, tremendos 144p, Hay 2 píxeles en esta historia. ¡Ah! Se abrió, güey. Hola, Jaime, tío. Vale. ¿Lo quiere tirar el fantasma? ¿Quiere tirar el cajón? Está buscando los 1000 euros de la abuela de Goku. Enjoy yourself, though. Que déjete de decirlo, tío, que me van a venir a robar. Al final le van a robar, Por cierto, los que habéis entrado nuevos, ¿cómo están yendo los fantasmas hoy? Bien, pero acabamos de empezar prácticamente con los vídeos porque hemos tenido mucha tertulia previa. Muy interesante, como siempre. Tenemos 1 hora y cuarto de vídeo de Nook de top 20 de fantasmas de todo el año. Bueno, ahora 20, menos. let's go, 20. 20, Hakuna Matata. No le sabe el castellano. Sí, es top. A ver, Una- joder, una- top 20. Venga, sí. Lo Una digo, cosa, Goku, lo digo todo que- bien, que- espérate. Que Tú que le manejas. ¿Mm? ¿Por qué lleva un fantasma a abrir un solo cajón? otra vez temas, no, sé. por favor. Pero yo de esto, yo esto no, o sea, esto pregunta a Héctor Plasma. Ah, vale, luego cuando venga le echo. Espérate, Bueno, sí, que igual es Navidad. Igual está ocupado. No. estamos viendo a Nuke's Top 5 en el nuevo vídeo que ha sacado de Top 20 Scariest Ghost Videos of the Year. ¿Vale, chicos? 1 hour, 14 minutes and 2 seconds video, ¿ok? Venga, vamos a verlo. Café con leche y fucking Pero, plata mayor. ¿por qué hablan catalán? No entiendo. Es que si me critican, pues me pongo tonto. Venga, vamos. Come. Pulling up for one out. Parece que tienes un pito gordo en la boca. Caliéntalo. Pulling up for one out. Mira, mira, se le está viniendo arriba, ¿eh? Let's Claro. go. A dormir. Toma. Pero también te digo, soy el fantasma y te tiro el mueble de los cajones, no te tiro A el drawer colchón. opens on its own, and the heavy Menos mal que ha mattress puesto la falls línea, o sea, la over. flecha. Joder. But Sí, it a gets even veces. stranger. When the man Oh. is panning around the room, Tiene this ordenador ahí en la cama, Permito gamer. El Commodore, ¿eh? ¿Y qué se ve? Si no se ve nada, Dios mío. Cada vez que mueve la cámara pasa de 4 píxeles a 1. Did you see it? No. The shape you of see it? something that looks like a small boy. Sí, The Saves of Something, ¿sabes? ¿Qué dices? Parece un perro también. El Nuke a veces le pega unos holy post. The mirror has vanished. Ah, sí, es verdad.
So is this a ghost caught on camera? Ah, sí, eso de ahí abajo. Just an elaborate hoax? Madre mía, el señor. You decide. Es de Final Fantasy VII esto. The Passenger. This next chilling CCTV video was allegedly shared to the public by an anonymous taxi driver in Japan. He says that a little after 1 a.m., Sí, lleva a sandalias de woman esas de on the madera. street raised her hand to hail his taxi. He pulls No hay over sandalias and de madera en stops. ninguna otra But cultura. what happens next is Solo truly por- No sabía por el bizarre. taxi, joder. Perdón, tío, por no vivir en Tokio. Me parece, tío. Toda la vida llevo viviendo aquí. Quitaba aquí más. Entra en el taxi. Buen provecho. No hay nadie. The taxi driver remotely opens the door in the back with a switch, expecting the woman to step inside the vehicle. But when he looks again, there's no one there. So the confused driver simply closes the door and drives away. But just a few minutes later, he drives through a tunnel on the road. Without him knowing, his drive recorder captures something absolutely terrifying. Porque habla como Crazy Frog. Mira, mira. ¡Ojo! Samara. Pego un frenazo ahora. Vaya huevos también de sentarse en medio en el taxi, el fantasma, con toda su polla ahí. Sí. Haciendo, ¿Qué le va a pasar? Morirse. haciendo mansplaining en un taxi siendo un fantasma, ya, o sea, lo que me faltaba. Anda, de locos. El men no lo veo, porque si le hubiese echado un ojo al retrovisor y mira ahí a la chavala. Tremendo accidente que tiene. Que se lleva por delante medio Tokio. One creepy eye open and one closed. The Qué taxi guapo el driver de claims that he Ernesto. had no idea what was happening so close behind him. A ver, yo le He says pedí al that he felt a Instagram. disturbing chill at the time, but he didn't see or hear anything unusual. The driver believes this to be the manifestation of a spirit of the victim of a traffic accident on this A ver qué va a road, decir. forever lost on the streets of Japan. Ese señor tiene hasta la polla. Su nieto pidiéndole que le edite vídeos en el Sony Vegas. The St. Charles Hotel. On the YouTube ghost hunting channel The Haunted Side, lead investigator Patrick and his cameraman Jason are investigating Ese señor es muy feliz, el de la izquierda. very haunted Yeah, St. está Charles muy Hotel feliz de in Carson pasar City, Nevada. cazafantasmas. Sí. The hotel Me has inquieta. been in No tiene- continuous operation for no le over sabe al 150 demonio del VIP. years. El demonio del Obviously, beat. it's had its fair share of tragic events occurring inside its walls. Almost immediately, the Haunted Side guys begin to experience unexplained activity. Vale. Bueno, Never going back in. Por el viento, I gente. don't even see anything in here that's metal. No, there's no debris. Nothing changed. Patrick and Jason head to the hotel's most haunted rooms to continue their investigation. So we're standing out front of room 305 and 304. Which should we go first? 304? 304. El 04, había una And película sobre again, eso. this is the floor where there's a lady from the 1800s that is seen around here a lot. So let's go see if we can talk to her. Todos los sitios tienen historias. This is when paranormales, things get truly bizarre. Este sitio Do you have aparentemente something you tiene wanna say? varias. Come and talk to us. Depende de la puerta. Y porque A ha ver, hecho también las te digo. habitaciones más encantadas. también te digo, más fácil que haya fantasmas en Estados Unidos porque por pura Porque- estadística de porque- comerte 4 balazos en cada esquina, ¿sabes? ¿Por qué institutos? Weird. Is that you? I felt like a little touch, right? Like a little pressure. Now, at first, this clip might not seem that Wow. compelling. Lo tiré por la ventana, Right chaval. after pero en Patrick plan- is touched, ¿Te imaginas que sale volando el pavo? Me fliparía. That was weird. Is that you? Yo no veo nada. Did you Yo no he visto nada. Ah, eso. Ah, this bueno, picture of a pale apparition buena might be a niebla, bit hard to supongo. see on a darker phone screen or a monitor.
So I've enhanced the video just a bit. Enhance. But no, nothing was added to the Haunted Side's original video. It has only been adjusted to highlight what was already there. Is that you? ¿Ha confirmado que no han editado el vídeo? Pero que es experto en... Ahora el men este resulta que es profesional de... Next, Patrick and No, Jason creo que se moved to refería a room que él no ha 305. añadido nada, simplemente The ha room is editado also esto said to para be que a se vea. hotbed of paranormal activity. They capture some very odd Truly bizarre, Chupito. in the room. Suerte, Jaime, vas a acabar doblado. Yo creo que Jaime vaya doblado. No sé por qué tengo esa percepción actualmente de él. had to leave this room. Little did we Bastante know borracho. we were about to capture something unbelievable. Unbelievable. Wars de Basar, incluso, quizá. Han ido y se han dejado la cámara, Toma un orbe, fantasma. ¿Qué ha pasado? Ah, se ha movido la cortina. Again, I'll enhance the video. Take another look. Enjánzalo, sí. Uy, un señor. Pero además, espérate un momento. Pero mira antes de entrar al baño porque igual había otro fantasma dentro haciendo necesidades, ¿eh? Es muy... Sí, pero si os muy fijáis, amable. Respetable. Mira, se asoma. Hace, ¿eh? Pero- Ah, sí, y ya pasa. pero lo poco que se ve, es comportamiento de un señor de Some 1800. creepy No me figure jodáis. seems to just be standing idly in the corner with its head ¿Por down. qué? When they leave the room, Mira cómo se it seems to levanta. raise its head Se mueve para and adelante. disappear into the bathroom. Es So un did the haunted side señor de just ghostly 1800. apparition? Es que además como que se encorva o para asomarse por la puerta del baño o para bajarse el gorrito en plan Malady, ¿sabes? En plan, está Claro, viendo a alguien claro, dentro si y lo ha hecho... miras- Se ha encorvado y ha hecho un Malady, que creo que lo tengo yo aquí también. Mote de Malady. Sí, está. No sé, lo tengo. O sea, No sé. este vídeo es verídico, es verdad. O sea, Malady. al menos que el señor es de 1800. Sí, eso es verdad. Vengo de vinos con mi primo y un colega, ¿ves? Yo percibía a Jaime borracho, no sé por qué, y solo ha dicho También te 3 digo, frases. La cámara con la que grabaron el vídeo también es de 1800. No, sí, la verdad. Two separate rooms at the St. Charles Hotel? Let me know what you think down in the comments below. You can watch the Haunted Side's complete uncut investigation Revés. over on their YouTube channel. Another Eso- creepy doll video was sent in by TikTok user los Liliana muñecos me dan mal Castillo. rollo, ¿ves? In the video, pero her daughter usó las Dolly can palabras be clave. seen playing with her doll. Everything is fine until she seems to hear something odd that catches her attention. And Joanna, how was this video to you? Good? Okay, thank you. Okay. Yeah, Usabas thank todo you so creepy, much, tío. Kellyanna. You? La muñeca da mal rollo. So, Kellyanna, what? No, la cosa de los muñecos, tío, me Va a cerrar los ojos, supongo. rollo. Ahora cae el cadáver de la niña a plomo. Ha movido su cabeza, Did dicho. you see it? Watch closely right at the corner of the screen. Right when Golly appears to hear something to her left, the doll turns its head to look at her. Yo. Horrified, También Golly te digo, runs to her mom yo soy to la tell her niña. what happened. Y la muñeca no la veo más, porque literalmente cruza todo el país de la hostia que le... Sí, es. Something Es verdad, tío, qué guapo. Pero la niña, o sea, no quiero decir que los niños fakeen las cosas, pero si esto fuera un adulto es muy fakeable esto, ¿eh? O sea, la niña tiene literalmente la mano detrás de la espalda de la niña, o sea, le puede la cabeza por detrás. Watch closely right at the corner No, pero of the pon screen. el vídeo completo. Right when Golly O sea, un right poco at más the- para atrás. Que se vea bien, o sea, cámara normal. ¿Ves? O sea, la mano de la niña la tiene detrás. Pero más para atrás. No, la tiene. En las piernas de la muñeca. Sí, ahora, pero ahora la mueve hacia arriba, Mira, mira creo. dónde deja la mano. Ah, no. No, la mano la sigue teniendo ahí. Soltando, claro. Sí. Ahora no. Sí, sí, pero Ah, pero ya ha sido, ya ha lo que me pasado. choca es que el tío dice que lo... O sea, la tía ya estaba un poco trastocada antes de que la muñeca girara la cabeza, ¿eh? Ella estaba ahí flipando. Estaba viendo algo a la izquierda, sí. O sea, aquí, mira, en plan... Sí. Aquí está... Sí, mira hacia la izquierda, pero de repente le va la mirada hacia la muñeca. Eso es Diría verdad. Goku que la niña va un poco de ayahuasca. Es una buena data, ¿eh? Yo De creo repente que ve sí. Yo creo que va un poco ayahuasqueta. ayahuasquera.
Ahora, en serio, habría que hacer un bingo, una lista con mierdas típicas del New y hacer un show de fantasmas y chupito. A ver, sí, estaría guay. Sería fácil, además. O sea, haces bingo todo el puto rato. No tiene mucha gracia, también te lo digo. Podría verse un poco menos. La niña está rayada, le metieron droga en el colacao también. Pero es eso. O sea, a mí lo que me flipa de estas cosas, de casi todos estos vídeos, es la inanición de la gente, tío. Es que a mí me parece la hostia que le meto. Es terrible. Vale. Sasuke-chan, Yasuke, and Dai-chan from the YouTube channel Clip ¿Ha dicho Sasuke? travel to what is known to be an extremely haunted location in Hiroshima Prefecture, Japan. Hidden in the mountains here, there's a mysterious En Hiroshima, Western-style vaya. ruin, Que si bomba, que sort of si looks like a tal. medieval Ok, castle. venga. No one knows why this La verdad es que odd Hiroshima structure tiene que was estar bien built, cargada de or why it ended up being completely abandoned. Ojo. Locals and curious visitors tell strange stories about the ghost of a woman Hostia, estoy negro ahora mismo. cape. They claim that the dark figure looks like a witch. The Clip Store team begin their investigation outside, completely in awe of the strange Western-style exterior. That's when cameraman Dai-chan notices something truly bizarre. ここで全部行ったところかな正面にそうめん。いやここすごいねここから見ると鉄格子で全部が窓が覆われてるのが気持ち悪いいや確かにね Did you see it? No vamos a joder ahora, chaval. 今上に人影あったぞ No he visto nada, It's a little pero. hard to see, but Puedes Dai-chan's decir la camera mitad barely de veces en un captures vídeo what y ya appears to be hostia. someone quickly moving away from the edge of the roof, almost as if someone or something is watching them from above. The team splits up as they each investigate one of the 3 floors inside the abandoned structure. Investigator Yasuke finds an old TV on the Yasuke. Es floor verdad, and esto sí sits muy down sí lo to vimos. listen Sí, and lo wait, vimos. Los hemos visto just to todos. see if he Bueno, yo los he visto senses todos. anything remotely Yo de los casi los todos. anteriores paranormal. no los había visto. What happens Sí. next is absolutely terrifying. Pero bueno, no pasa nada. Remember el año. A mí me hace gracia cuando pasan este tipo de cosas de... Buen baile, crack. Buen baile del Fortnite que se marca. El grito. ¿De qué, Álvaro? Cuando hacen de que ven algo y dice... Y afirman que no había nadie más alrededor. Y es como, claro, ¿qué más? ¿Qué vas a decir? Ya, tal cual. Eso sí que es verdad. Es como, bueno, lo creeréis. Ah, y esto es verdad. Truly chilling. Ah, sí. La niña de Ring de arriba. Did you see it? ¿Ah? ¿Eh? ¿Nani? ¿Y? ¿Ah? ¿Nani? 大ちゃんの横に人がおったって Naruto. 大ちゃんのこっち側に Naruto. Naruto random ahí en medio. ¿Naruto? 検証しよったんやこの辺ポンってされたんや Yasuke claims that something pushed hard against his shoulder, knocking him backwards and nearly making Estaban him grabando un fall. puto vídeo para su banda de... Chaval, To esta peña no me his horror, he sees something lurking over Dai-chan's shoulder, up on the top floor. Pero bueno, Seems to warn him, but whatever it is has just disappeared Hostia, psicofonías into en thin directo. air. Joder, tío. Ha entrado un fantasma, la ha llamado. ¿Estás ahí? Could this be the Bof el spirit of the pelo. woman that locals claim to have been seen inside the abandoned building? Did the ghost hunters capture evidence of the paranormal? Let me know what you think. You can watch this entire video over on the Japanese YouTube No channel. quiero ver el entire video. Popular streamer Brian from the Twitch channel Daily Dasher travels the world and broadcasts his Este no lo he visto, por videos ejemplo. live for thousands of people to watch on Twitch. Gracias y perdón. One of his many 6 También te to digo, 8 los vídeos de hour long live japoneses streams he is no me los creo porque celebrating esa peña le his sabe birthday mucho al in vídeo. Ecuador. During Ya his estamos. live broadcast, his Nah, viewers este- are este ¿sabéis a quién me shocked when they recuerda? see Qué racista es, tío. who seems very out of place. Ah, este era muy bueno, ¿eh? Ah, sí, lo hemos visto, sí. El de la fiesta, ¿no? O sea, el de la niña es la fantasma. Que nos quedamos todos rayados porque no pensábamos que esa era el fantasma. En plan, ¿qué ha pasado? No nos hemos enterado del vídeo. Y me gusta el pibe, en plan, ¿qué hace un niño aquí? Y sale al balcón igual. Sí, claro, o sea, coño, hay un niño. Yo también saldré al balcón, en plan, ¿qué coño hace esta niña aquí? exact words out of his mouth, there's still a curfew. It seems like Y el chat era todo en directo. Y el chat dice, es una niña, ¿qué hace una niña? Y es un fantasma, tal. oh my god, it's gone. Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys Todo say el it's chat a poniendo ghost girl? moscas. Gone. My streamer.
I should have stayed home. A ver, que obviamente la chiquilla se puede haber ido y ya está, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero como vídeo está guay porque el tío se asusta, o sea, no que se asuste, pero que se nota que no está montado el vídeo, vaya. Claro, esto es lo que me gusta a mí. O sea, me da igual, tío. In fact, she is so still that viewers chatting in his live stream think that it might be a Sí, está muy parada la niña, eso es verdad. Some Pero... even jokingly suggest that it's a little ghost girl. So, Brian pans his camera around and looks over. Vale, no estar preparado, en ningún momento se le ve la cara, tío. ¿A la niña? A la niña. No se le va a ver si está de espaldas. Coño, tío, pero que pasa por el lado. Está por como está mirando justo que no se le ve nunca. Niña, se va. Él nota, eso es un fantasma. Si tuviera que apostar algo, diría que de verdad había una niña ahí. Sí, había una niña ahí, 100%. Si es un fantasma, es posiblemente el mejor fantasma que vamos a ver nunca. He actually seems a bit shook. También te digo que él ni la escucha irse ni nada. Oh my god, it's gone. Porque el chaval parece bastante genuino con su reacción. I don't like supernatural stuff. Roleo All you guys said 20. it's a ghost girl. No, o sea, no sé. Bueno, eso sí, sí. Ya que decía que estaba roleando el pavo. Se ha tirado, era un fantasma. Ahora lo es. Ahora no. As with the other videos, I leave it up to you to decide. A ver, sería el primer fantasma pillado en cámara de verdad, ¿no? Fantasma creado en directo, Japanese video popped up on the internet and quickly went viral with over 1 million views. Japonés, se viene. Unfortunately, no one seems to know the source of the video, including me. I did my usual research, but no one seems to have a clue as to where the creepy video came from. As with most Japanese videos, the couple's identities appear to be blurred in the original video. Having said all that, the clip is still downright chilling. Ah, esto también lo vimos. Bastante creepy. Aquí está el güey en la ventana. Oh, joder. Ah, auténtico rogue. Buen smoke bomb se ha tirado, la verdad. Pues no, este no es el que yo pensaba que era. Ah, sí. Sí, este yo sí que lo había visto. Su puta madre. No me lo esperaba, Couple sees the odd Yo cuando ha girado la cámara me he acordado. something that seems to be peering into their kitchen A ver, es que window. también el güey le abre When la the guy ventana para que quickly entre. slides the window open, there's Literal. no one there. He turns back to his girlfriend and catches a truly disturbing Claro, le han abierto la puerta al más allá, tío. Eso no se puede hacer. what almost looks Yo like este no lo vi, qué susto. and as he pans El back puto cerdito cagado. later, the figure has just disappeared. So did the couple unwittingly let a wandering spirit into their home? Unfortunately, without a source, Un we'll never know. elaborates hoax. Let me know what you think down in the comments. Yo me quería poner un gorrito de Papá Noel y no había ninguno en mi caso. This next video was sent in by a pues viewer, pégala and uno. it's one of Ah, those no, que rare eres pobre. paranormal stories that's been around on YouTube for a decade. but Hostia, not many YouTube. people have ever seen it. YouTube del año In fact, 2000. in over No 10 encontró years, ninguna this más channel has only nueva. gotten 66 subscribers, Este basement. very few views. So, let's get into it. Back in February 2011, YouTube user Steph posts a series of videos to document the creepy paranormal activity that she says she often experiences. Ojo, let's go, Guitar Hero World Tour. But even as Se she viene. tries to simply introduce her channel, things get a bit weird. Hi everyone, my name is Steph. I live in New York, and I just wanted to do a little bit of an introduction to my channel, Steph's Basement 89. No sé por qué, pero sí. Basically, I think my house is haunted, which I know sounds silly, and I still feel kind of silly saying Es it. para la tesis. We figured out that about the start of the new year of this year was when things started to happen. It's mostly in the basement, but right? Right? Solo en el basement, por favor. Did you or are you f***ing with me? Someone stayed at the doorway. I saw it. Auténtico terror, Coño, Someone standing at the doorway. se ha cabreado por asumir que solo está en el... So, can you...
Don't go far. So, as I'm recording to you, pardon my language, I feel like I just saw someone standing in the doorway, and so did he. No one, right? No. That was definitely Mm-hmm. Esta está arriba de ayahuasca. Esta sí que está hasta arriba. Ayahuasca no, pero esta tiene pinta de ser típico vídeo presentación de ¿quieres ser actriz? Mira cómo actúo. A ver, si esto es un vídeo de presentación de actriz, me parece una mierda como una casa, también te lo digo, ¿eh? Vale, es del 2011 para YouTube. Sounds like someone walking around. Mm-hmm. Okay. Hay prueba de algo. We'll be back. Vigílale la This is an mandíbula. introduction, a pretty good Buenos dientes, introduction como los de Canegro. to my channel. Sí, verdad. And Vive en Nueva York, man. Hombre, claro. freaking out a little bit right En now, but it's Manhattan, okay. completamente. Sí. Hope En you la enjoy. esquina de la 13 con la 17. Steph and her Joder, qué bien roommate Sam situado both está. claim to see something. El final del vídeo ha sido I hope you enjoy, bye. Strange noises in the background. I hope you enjoy, All of bye. this could easily Buen final, buen ending. But trust me, things are gonna get much creepier. In this next video, we head down to what Steph alleges is the most haunted area of her home. The basement. Unos calcetines. Steph's little dog Bella seems a bit Le freaked sabe a out qué te by refiero. something chunky, in the basement closet. Sí. No, tío, está So, bien. normally No, sí, sí, when sí. I come home, my Tiene dog, Bella, tiene filete ahí, will eh. come Está running to the door. Tiene solo milla ahí, eh. I just came home and she didn't do that, and it ends up she's down here in Y the el perro basement, just obsessing over Pues this está chunky. closet door. She's never done this before. It looks as if she's waiting for it to open, or she thinks there's someone behind it. Venga, ábrelo. Where it's like she acts like she's acting how she does when she wants to get into one of the rooms upstairs. But she hasn't acknowledged me at all since I came Me lo home. pasa muy It's bien, very gracias. weird. Bella. Ábrelo. She's not even answering to her name. I'm Abre. just gonna open it. Ojo. If I could pull it. Joder, duro, el armario, la virgen. Me ha gustado. See, baby, there's nothing there. There's nothing there. There's nothing in there, crazy lady. Well, it's dark, but as you could probably see, there's no one. Vaya puto armario más grande, también te lo digo. Yo pensaba que eran 3 baldas. See, baby, Mi puta there's nothing there, lady. Es mi habitación. Nada, Okay. porque el perro, si hubiera algo, no entraba. Oh, she's No, like sí. sniffing it again. It's freaking me out. Come on, let's go upstairs. Narnia, Over the tal next cual, eh. month, Steph Armario más experiences raro. random noises from the basement and even some unnerving sightings of what she believes to be a supernatural apparition. She sets up a camera to record her basement room, specifically the closet. Her recordings capture many hours of, well, nothing. But then, Bueno, like one eso todo Friday es. night, this happens. Friday night, It's Friday night. Va a salir de ahí el mismísimo chupacabras, chaval. ¿Te imaginas? Hola, buen día. Y entra el Yuya. soy yo literal. Es que se caga, Se caga, tío. Soy yo literal, tío. As Steph's friend Reese is casually sitting in the basement one night checking Buen her jumpscare. phone, Hombre, a mí eso me pasa y es un buen jumpscare, la pops verdad. open on its own. Estaba dura la puerta. Now, Reese Sí, es is verdad, skeptic and correcto, doesn't la believe the puerta basement estaba to be dura de haunted abrir. at all. El viento. But still, we see her make a tiptoeing dash right out of the room. We can hear her run up the stairs. La chica dice, fuck no. He seems spooked. Uso todo mi movimiento So y la now, acción we para cut to one dashear, night por where si Steph and her acaso. friend Rochelle are hanging out as it gets close to the midnight hour. Steph decides to record a quick video for her roommate who is away on a trip. What she catches on camera is Pues eso que hay en la absolutely esquina. terrifying. Ya no sé. Tú. No, pero había algo como Sí, había algún una pufo. piedra o algo. Una piedra, una piedra. A Pedro. Michelle's Fíjate getting like abajo really los good at the drama. Coño, Ah, está ahí, literalmente está su metida abuela. Competition. la prima del armario. Está Chuso ahí dentro. See you soon. Did you see it? Joder, No. como para no With verlo, her camera ¿sabes? by the open closet door, it looks as if an older woman in a white gown is just standing there. Y hay una guitarra delante. ¿Qué mierda es eso de leopardo, tío? When Steph Eso pans es lo back que me refería seconds con lo de la later, Ya. no one there. Era un So abrigo, did una Steph funda de algo. capture Claro, una real funda. paranormal coño. activity in Y her están ahí basement? tocando, pues. And just una what funda de happened? algo. ¿Pueden estar en Nueva York pero ser vascas? Well, we'll never know. Because you see, Steph hasn't posted to her YouTube channel since these creepy Mira, ahí metida la incidents. yaya. 10 Bueno, pues,
Vámonos un poquito este. Sí, esta está guay. Aunque es un canal hecho para miedo, con lo cual ya huele un poco a culo, la verdad. Locals say is extremely haunted. The now abandoned house has a long and very dark history, as 6 brutal deaths have taken place inside its walls. Brutal. Long ago in the year 1913, a physician who lived in the house shot a man twice after he found him alone with his wife in their home. Estás muy mal, O sea, Claimed that he didn't know what to do for him when he pulled the trigger. Then many years later, in 2018, modo primal el Ferdi. Sí, se ha puesto modo. Guárdatela en los pantalones. Guárdatela en los pantalones, Ferdi. Shocked the entire city and forever branded the home with the title, quote, The House of Horror. Ni puedo decirme nada con esta No, yo tampoco. A una casa en la que hubo 6 muertes macabras. Late at night that tries to Esos stop the horrores lo llaman. bus. Porque son But then the figure originales. simply disappears into thin air right before their eyes. The bus drivers also claim that when it rains, you can hear the crying and wailing of children coming from inside the house. The House of Horror and the strange activities surrounding it has been covered by many news outlets. Se viene la mexicanada. C9N TV network. News reporter Alejandra Pereira and her cameraman were doing a tour around the creepy house live on TV por la solapa y when la they captured arrastre por something todos. truly Este lo he visto. chilling. Y en la sincronización vertical. Antigua zona. Alejandra, adelante. Sí, muchísimas gracias, Silvio. Ya nos encontramos en el interior justamente de esta denominada casa Hecho putamente. aquí sobre Oliva y Montevideo para hacer un recorrido con el compañero Derlis, que también estuvo en el momento que ocurrió ¿Qué esto, nombre ¿verdad? es Y nos va a Derlis, poder tú? también... Pues ese baño, Alejandra, donde se había realizado, digamos, el entierro de los 4 cuerpos Fantasma de las peruano. 2 mujeres y de las 2 criaturas. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres. Típico En este váter caso, húngaro, Silvio, tal según cual, las informaciones que también estamos manejando. Después de reventarlo yo, además. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Para Did tener you ganas de hear it? marcharse que no pude con ella. Eerie, unexplained screams can be heard while No quería contar eso, pero si ya lo conté en directo bodies of eso. the victims were found. The news crew on the scene say that they heard nothing. But viewers watching the report live at home were shocked. Thousands of people contacted the news channel demanding an explanation for the strange Explícamelo. findings. C9N Paraguay takes a look at the raw video Explíquemelo. footage live Uy, no tengo and los again subtítulos. broadcast their findings. Vamos a llegar hasta aquí, hasta una de las máquinas donde nos tocó escuchar parte del archivo El completamente tipo en que edita, bruto. este es un Lorena, ¿me máquina. puedes explicar lo que vamos a escuchar a continuación, los sonidos también por sobre todo? Sí, bueno, lo que les voy a poner ahora es el sonido del ambiente que capta la cámara con el sonido del micrófono, porque nosotros recibimos los enlaces acá con canales diferentes, entonces eso se puede separar sin problema. Ojo, les sabe a los canales. ¿Cómo se nota el Premiere Pro? Justamente también se presumía que se encontró en el fondo, Bueno, madre. hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a compartir también a continuación, Lorena? Voy a poner el sonido de ambiente que captó la cámara. Solamente el sonido que entra por la cámara en sí y no por el micrófono que estaba teniendo en ese momento también nuestra compañera Alejandra Pereira. Si podemos ya reproducir y llegar al momento exacto en el cual se estaba dando lo que eran estos gritos. Ahí está. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo. Parece literalmente una misión del Warcraft 3 de los no muertos. Sonaba algo así. So, Con what hartas. do you think these screams Es que te could digo. be? Could it Suena be terrorífico. because of the Va a ser de victims jugón, still crying out for ¿Va a ser help? qué? De Or jugón. is it all just a very, Enfrente de esa casa hay un very pabellón de deportes. elaborate hoax? Sí. You decide. Pero hay más en pena. Dancing with the dead. 11 years Estaba ago, Tony gritando porque Noguera había recorded a marcado short boca. video of his son Elijah dancing to a Green Day song Son Mountain Lions. TV. Pues tal cual. He uploaded the video to Son his zorros del channel, desierto. and for years the video went mostly unnoticed. That is, until Tony's footage was shared on Reddit and hundreds of Reddit users agreed on one thing.
There's something truly bizarre Como going siempre. on in Es un this vídeo a video. Reddit y te encuentran 20 fantasmas. Es espectacular. Subí un vídeo a Reddit y todos quedaron. Buah, y encima Green Day, ¿sabes? Es que claro. Está llamando a las almas. De acuerdo en algo, no suba vídeos de niños a internet. Tal cual. Claro, es Buen que almendra. Green Day atrae a los fantasmas 100%, o sea... We dancing to some Green Day? Dance, go. Did you see it? De verdad hay un niño. Right behind little Elijah, what Lo looks vimos like the dark, shadowy figure of a child can be seen. Con su puta hermana, Just no lo kind of sé. standing there, watching No, the family. porque el de Reddit dice No, que no, no por el espejo. Mira el espejo. O sea, es Evil niño. En el espejo no se refleja. Se le ve al niño. O el ángulo es raro. Just kind of standing there, watching the Puede ser family. que el ángulo sea raro. A few seconds later, and the child disappears. Y ya no está. Even creepier, right after the small shadowy figure is seen, a strange, unexplained childlike giggle can be heard. Además, el niño como que le saluda. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y él no está hablando. Now, I reached out to Tony Noguera personally, and he says that he has no idea who or what this unexplained ¿Qué va a decir él? Sí, es mi hija. Claro. But he says Es mi hija de 6 años. does have a very creepy history. Ojalá le haya These respondido eso. houses Sí, inside a gated tengo otra hija. Y community dice, bueno, in Reno, ¿me puedes decir que no? and the Y así property sube el on vídeo. which Sí, the claro, neighborhood no hay was nadie. built. Mándame en un correo que no conoces a nadie y lo pongo en el vídeo, por favor. So could this No, no es creepy mi hija y de hecho apparition be the toma aquí ghost of una a child leyenda buried de on the terror community sobre trail exactamente long mi ago? casa. Venga. Let me know what you think. Resulta que down in hace the 70 comments. años una niña de... The other side. se quedó sin leche. Popular Snapchat livestream ghost hunter. ¡Oh! Hassan, hostia. ¿Hemos visto a Hassan aquí alguna vez? Creo que lo puse yo manualmente, en plan, me gusta mucho este chico, ¿puede ser? Sí, sí lo vimos. Pero creo que como tal no ha tocado en ningún top. Hostia, este señor es no. mi padre, ¿eh? Es el mejor. A ver, ¿cómo no lo va a ser con ese cortecito CR7 que me... Este es el mejor cazador de fantasmas de todos. Mejor que el chino, yo diría, ¿eh? Bueno. It is said that the man's ghost now haunts the house as an Este evil corre hacia el peligro, es spirit impresionante. for souls of his servants. One of these servants is said to appear as a dark, faceless shape. Hassan, el mayor fantasma. Cuidado con Hassan. Es el Vin Diesel de los cazadores de fantasmas, ya Old veréis. house, Hassan begins to hear strange sounds and lets No his sé qué, la live stream familia. viewers know that he La believes that familia. the spirit already knows he's there. خايف يجيني الزلمة أو يكون هون موجود. ما بعرف. اسمع في صوت. اسمع. والله العظيم في صوت يا اخوان والله. بس يا اخوان. No lo he visto este vídeo, por Dios. موقع. Bismillah. مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Euskera, literalmente. السميع العليم. Literal. También te digo, yo soy un fantasma y se mete en mi casa un pibe, me empieza a rezar el Corán y me voy de la casa. Hassan hears the Sí, chilling voice esto of va a para woman ti. from somewhere within the empty house. Then, Igual está haciendo la the lista de la kitchen compra, cabinet pero vamos. slams shut. Pues ha sonado como si quisiera It gets worse. A ver. invocar al puto Cthulhu ahí en mitad de la cocina. شو هذا؟ اللي فوق. No le gusta esa puerta, No, al fantasma no le mola esa puerta. وحياة الله في شيء غريب في المكان يا اخوان. Le mataron dentro de ese cajón. Se escondió de los soldados y le mataron ahí dentro. بسم الله. مالها. أنا خايف إن شاء الله ما يكون No, eso es racista. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahim. الباب سكر. Buena observación. ¿No era Hassan el nombre de pavo ese del juego que se creía que era de Kojima, pero no? Puede ser. De hecho, igual es este mismo tío. ¿Te imaginas? The same kitchen cabinet moves right in front of him, and a sliding door seems to have shut on its own. Hassan gets an unexplained headache and decides to take a break outside. But when he returns, things get even creepier. اخوان انا طلعت برا شوي انه راسي كثير وجعني والله العظيم With Johnny. خاصة المكان هون هذا Clásico.
بسم الله في حد هون؟ Escucha como un perro, ¿no? No, era una puerta o algo. No, me refiero como a las pezuñas de un perrete. Uy, hay una sombra Anda. al fondo. طب ليكون هي عكسي. Did you see it? Again. بسم الله. إنه في إشي موقف جوا يا إخوان. وحياة ¿Ha الله. dicho Juan? ¿Ha dicho yo Juan? اسمع. ¿Juan? Sí, yo Juan. أنا بقول لكم. Se mueve. أنا. ¿Ana? بقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم إنه أنا انجنيت من الغرفة هاي. Poco activo este vídeo de Hassan, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que yo decía, la verdad. Es más relajado. Me tomó una tila antes de venir aquí. Relajado, relajado. Relajado. والله العظيم إنه في إشي جوا. Y yo, Juan, el confirme. والله العظيم إنه في إشي. نرجع نعمل هيك بسم الله. Dice, ahora dice el Hassan. Y yo, no me enfada, pero me da coraje que no salga el espíritu. Acaba el vídeo y dice, ay, pss. The terrifying figure of a woman dressed in black can be seen on the other side of a glass window. No se lo cuenta But la when más Hassan severa. quickly checks the area. No one there. Papá y mamá. Y empieza a gritar al fantasma, ¿quién es el mensajero del mensajero? There. Oh. So who or what do you think this woman could be? No ha sido el Hassan activo al que estoy acostumbrado a ver. Luego os pongo si no. Is it all just an elaborate Era hoax? Hassan el A ver, yo pasivo. creo que ahí lo que pasa es que hay un juego de luces raro. Porque si te fijas, la sombra está como muy parada. No creo que sea un juego. Eso será edición. O sea, me refiero. Con esa luz no hay nada delante a lo que le puedas hacer sombra. Y sobre él mismo no puede hacerse sombra hacia adelante, ¿sabes? Hostia, las miniaturas de este man, qué asco, ¿no? No te creerás lo que hay en esta. Y la verdad, un poco You de asco. won't believe it. Finder Beepers. Estos son los descubridores del Ghost Channel Beeper, Finders Beepers History Beep Ghost. Seekers explore the abandoned Mossley Manor in Liverpool, England. The manor has a very dark history. The Victorian building was constructed over 150 years ago by cotton merchant Nicholas Driftwood, who passed away in the home in 1889. In 1940, the manor served as a home for unwed mothers and their children. It was later sold to become a care home for the elderly and disabled, called Mossley Manor Care Home. Around 2014, reports began to surface of abuse and terrible living conditions at the Mossley Manor home. Como en todo, Even ¿no? more disturbing, Sorpresa. families discovered the unreported deaths of at least 10 elderly patients. Litetal, has puesto de verdad. Their home was shut Literal. down in 2015. For obvious reasons, many claim that the Mossley Manor is haunted and is a hotspot for paranormal activity. But Matt and Andy from Finders Beepers are certainly not Buena ghost barba, hunters me gusta. or even necessarily believers in the El de la barba paranormal. no, el otro tiene una cara de. Lo estoy viendo el fantasma. Doing urban exploration Sí. of old decaying properties like the Mossley Manor and cracking a few jokes along the way. Right, so we've just come in to a sort of Ah, hecho where they pum. keep files and diaries and one thing and another. He didn't look suitable to enter the building. Estos eran los majos, los que nos caían bien, ¿os acordáis? Estos eran mis héroes, tío. Mis héroes. Los abuelitos que visitaban cosas abandonadas y que eran súper bajos. Ah, De hecho, hizo antes, puso ahí un clip del pavo tocando el piano, como haciendo una chanza. Sí, además que son súper jocosos. Claro, No ¿Cómo sabía se la dice? palabra. ¿Cómo se dice cuando no crees? ¿Cómo se dice? cuando ¿Escéptico? no crees? ¿Escéptico? Sí. Sí, eso, que eran escépticos, además que ellos no pensaban. Sí, que eso lo dicen todos siempre para que te dé ¿Sabes, más veracidad. sabes a que su- cuando no sabes la palabra, Jocosos. puedes decir No, no era eso. no creyente y ya está. No creyente, pero no creyente pues, podría ser. Es más religioso, ¿no? Más que- No, escéptico. eso- Escéptico es la palabra. Claro. Pero que eran majísimos, que estaban en la naturaleza, en el otro vídeo, ¿os acordáis? Visitando no sé qué banda, ¿no? Abstemios. Sí, esa era la palabra. Siendo de Gran Bretaña, Abstemios lo dudo bastante. La verdad. Y más si se acercan al norte. Cuanto más al norte, más alcohol. Count of him having a wild expression in his eyes. Mira que cara Son de unos arriba de cachondos, todo, tío. chaval. Psychopath coming in. No, but who can judge whether somebody should be allowed in because they've got a wild look in their eyes? Me encanta que al ser ingleses les pongan subtítulos. Creo que dije esto mismo en el otro vídeo de ellos. I really want to go scrambling around on that roof. But I don't know whether I'm just currently Está haciendo too far. craqueito el sonido. Sí. Fucking hell! Jesus Christ! Se metió en el puto.
Vale, pausa y despausa, vale. This is like the Pausa y entranceway, despausa. not that O sea, we pausa can y dale, play. Ok. Porque está Porque hace- craqueando el sonido, sí. Hace craqueito el sonido. ¿Sí? Yeah, because they're Andy's bonds. Igual es el vídeo. Que no, que es el sonido de fondo. Estáis rayados. Que no, que es el sonido de fondo que le ha puesto el de la musiquita. Pero ¿qué sonido? Que no, que está haciendo. ¿Cómo me pones ese sonido, tío? This is like the entranceway, not that we can see it because they're Andy's bonds. Even though the two guys try to keep the atmosphere alive, ¿Sigue sonando ahora? they are on their way up the manor stairs. Hasta con el Matt noob. sees something Editó mal el truly noob, creo. chilling. And Es Discord, es cosa de Discord. Espérate. Lo que lo soluciona será vengo, joder. Adiós. Si no cerráis. Madre mía, ¿cómo le sabe? Porque le he puesto vídeo, espérate. Me puso la cámara. ¿Hermano? Hubo hit. A ver. A ver, que el sonido dices, lo pongo. Espérate. suddenly things just se aren't arregló. so f***ing like that. Wait, Te not puedo that we reiniciar el can router. see it because they're Andy's bonds. Sí, sí, Even though funciona. the two guys tried Pues ya está, arreglado. Pinchilín. Pinchilín. Vinchilín. ¿De dónde viene lo de Vinchilín ahora que no está Goku aquí? No tengo ni idea, man. Yo no sé ni de qué estáis hablando, la verdad. Algún puto meme de mierda. Sí, que se ha puesto como muy de moda lo de Vinchilín. Bueno, mientras viene Goku. ¿Qué es esto? Mira, Vinchilín. Vinchilín. Le puedes sacarte un mensajero el mensajero. Okay, let's go. Okay, let's go. Y tiri 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 tiri. ¿Qué está haciendo, tío? Abre ahí en directo el canal de Miguel a ver si hay fantasma de verdad. Fantasma va a ver cómo lo deje abierto un día el streaming, la verdad. Oye, por cierto, muchas gracias a todos los que estéis aquí en el chat y tal, que hoy hay mucha gente, tío. O sea, De hecho, bueno, ya sí, te digo. Navidad. es Navidad. Si dejas el streaming de Miguel abierto 24 horas, las posibilidades de ver fantasmas son muy altas, ¿eh? ¿Sabes por qué hay más gente? Porque está la novia de Geija. Tal cual. Claro, ya está, solo con ella. No, en serio, agradecido. Yo pensaba que hoy no iba a haber nadie, porque digo, a ver, la gente estará ocupada y tal, pero bueno, claro, o sea, la gente está ocupada al mediodía, por la noche dice, me muero del asco, supongo, hoy. Ahora lo que están es borrachos. Ahora están borrachos viendo vídeos de fantasmas, así que agradecido. Sí. Claro. Y como dice SMB, Oh, ya estoy por aquí. información en redes. Ha venido con la voz más grave y. Sí, me ha cambiado de camino. Un saludo, señorita Google, para Lady. Cuidado, Liqueito, señorita Google, ahora mismo que te están exponiendo en... Destacar mi mensaje en exclamación redes. Ahora mismo que te están exponiendo públicamente en este chat, que ha sido culpa de Heihar, tengo que decir. O sea, nadie te habías puesto hasta ahora. Lo te has puesto él. Un follow tendría que caer. Decir, Madre no, mía, o sea, vamos a viniendo ver. ahí. Tiene que salir de Rateando. Salió mendigo. Rateando el follow. Vamos Ojalá a ver. cierren Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Solo por este vídeo ya merecía la pena. O cortamos esto o incrementamos Bueno, ya la lo puedes pandemia. Ya me puedes quitar. En realidad, me vale si me quitas ahora el follow. Solo quería que subiera al Skippy. Nada, agradecido por el de arriba. Creo que nos has visto otras veces con Heija los sábados estos de fantasmas. Agradecido. ¿Seguimos? ¿Ha venido Goku ya? Ok, let's go. Sí, ¿ves? Ok, let's go. El Jaime dejándose el dinero. Lo intentó antes, pero lo sale caldo. Mira, y perfecto, además, el ok, let's go. Bien hecho, Jaime, tío, dejándose ahí la pasta, Le sobra el hijo puta también, tengo que decir, O sea, que suelta más. Esos 2 euros que acaba de dejar el Jaime se los quitó a David en alguna campaña de rol. Seguramente. Que, Jaime, ¿puedes ponerme el sagitar con los bits en plan para que lo lea el TTS? Que si no queda así como, plan, te tiro dinero y no te digo nada, ¿sabes? Grande, Jaime, muchas gracias. Te ha puesto XD. XD. Pero bueno, mira, menudo pagafantas. No, menuda pagafantas. Sí. Está duro, es verdad.
Escúchame. Uy, Escúchame. Malady, ahora mismo todo el mundo a spamear. Malady, aplause. Malady, aplause. Malady aplause. Malady aplause. Malady, aplause a todo el mundo. Malady aplause. Malady Club. Ya está, hombre. Eso, claro, perdón. Me he liado. Yo solo veo las letras, pero lo pongo. Por no seguir los cánones típicos de que el pavo es el que paga las cosas. Let's go. Podéis ver en el chat ahí a la derecha. Pagafanteándole al Lo veo en el novio. chat. Me representa, Malady. A ver. En el streaming, en el directo, el Malady, ¿cómo se levanta el sombrero? Malady. Exclamación redes, qué puto pesado. Me representa. ¿Soy Sim? Sí soy. Let's fucking go. Bien copia y pegado, Goku. Eres un gran. Gracias. Me he esforzado mucho. Literal lo cogió todo, o sea. Nada, va fumadísimo, tío. Venga, Pero ahí sale, Ahí El sale. Goku mira fantasmas, pero. Pero, en serio, Pero bien por hecho, otra cosa. Bien hecho. Tenéis que simpear todos a vuestra pareja, siendo hombre o mujer. No dejéis que la pareja, por su género, os pague las cosas. Muy bien hecho. ¿Qué soy? Tú eres una perra. Toma. Gachi, you think you can beat me. Es que me mola que es uno de los pocos streamings en el que hay un comando para llenar el chat de mierda. Sí es. En algún lado tiene que ir a parar, ¿no? Me representa el spam en el chat, tío. ¿Qué quieres que haga? Yo como chatter también me gusta, tío, spamear. Es lo que... Pero no, o sea, no es en plan, no, hay un copy... No, literalmente 3/4 del chat en un puto copypaste de mierda. No te preocupes, Aleso, mi mano derecha está muy bien cuidada. Bueno, chicos, agradecido con este. El Jaime que solo se echa crema en la mano derecha. Vamos a volver al vídeo, venga. Ok, let's go. Ok, let's go. Hey, let's De hecho, go. espérate, cabecilla. Ok, let's go. ¿Cómo? Cabecera, lo que coño se diga. Voy full drogado y seguimos. Es cabecera, no cabecilla. Cabecilla, cabecilla. Cabecilla son los jefes de las bandas terroristas. Cabecilla. Cabecilla de soldado. Venga, vamos. To keep the atmosphere light, Cabecilla. when they are on their way up the manor stairs, Matt sees something truly chilling. And Tupito. suddenly, things just aren't so funny anymore. Ah, de hecho lo he visto esto. Right, just heading up. Is this the second or third floor we're going up to? It's because we went down to the basement, it's thrown me. Totally thrown me. That paper's, they're thick, aren't they? Está thick el papel. Wallpaper in here is like good quality wallpaper, I will say that. Se pone a hablar del papel de las paredes. Puto men, en plan, buen papel de pared. Hello? Did you see it? Truly bizarre. Bueno, pasito atrás, por si acaso. Un pasito atrás, de precaución. Hello? Es que esta gente supongo que le tendrá miedo a vagabundos y cosas así, ¿sabes? Claro, Estaría más cagado. A llevarte 4 putas navajadas, efectivamente. Como si hubiera alguien abajo también. Estaría cagado, chaval. Oh, lo rusea, ¿eh? Rusea a B. Hassan, ¿eres tú? Es Hassan. Hay una ventana. Ah, no hay. ¿Qué? I've gone cold. Se ha ido hacia la derecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, it might have been. I've gone cold because I saw somebody stood there. I saw a leg. Hello? You just fart. Did you just fart? But they went Literal that cagado, way, and there's no way you can go. Salió caldo culero. Ay. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. No lo sé. ¿Qué ha sido ese gemido de satisfacción de repente? Ay. En plan de cuando acabas de comer y te has quedado bien, ¿no? De que te has quedado lleno. Ay. Sí. El Goku acaba de hacer el This is my kingdom come. Ay. That's weird. I'm gonna have to look back at the footage. Sí.
As Matt films the top of the staircase, he captures what appears to be the legs of someone or something. Se va para la derecha, tío. Además hace un poco el chiquilicuatre ahí, hace un poco el... and disappears. Matt and Andy immediately head up the stairs to investigate, but they can't find Solo hay una cosa mala en anything este vídeo, to chavales. explain what Matt captured on camera. La dirección a la que coge las escaleras. Era la otra. Cuando ves una cosa esa tienes que ir para abajo, nunca para arriba. Es que abajo también habían escuchado algo, cuidado. Pero da igual. Abajo es donde está la puerta. Se estaban haciendo la Blitzkrieg. Arriba lo has visto, abajo lo has escuchado. ¿Qué prefieres? ¿Hubo polo de horchata? No, Goku ya no toma polos de horchata. Se han acabado hasta que no traigan más. So could it be that they captured the ghost of Nicholas Duckworth? Hasta que no traigan más. Su proveedor oficial de A ver, el supermercado ya no trae la horchata que quiere. Let me know what you think. ¿Cuál es el Check fantasma? out Matt and Andy's full exploration over on their YouTube channel, Finders Beepers, History Seekers. Estos son los mejores, tío. Me creo todo lo que le pasa. Tomo and Hiro from the YouTube channel Omagatoki Film claim that a real estate agent reached out to them. Este vídeo también lo he visto. Este vídeo también lo he visto, madre mía. The agent says that the house once belonged to a family of 3 who mysteriously went missing in 2013, leaving behind all of their personal belongings in the house. Buenas chanclas, The current owner is desperate to sell. He believes that there's a dark presence inside the home and wants nothing to do with it. He absolutely refuses to go inside the home or even get close to it. And all of these strange stories about the haunted house have kept buyers away as well. Tomo and Hiro say that the real estate agent and the owner reached out to them to find an explanation for the creepy alleged haunting inside the family home. El agente inmobiliario ha contratado a unos investigadores paranormales, de verdad. ¿Qué digo yo? Siendo Japón, sabiendo cómo le van la movida de los templos y tal, ¿por qué no contratas 15 sacerdotes que vayan allí a hacer... 15 además, en plan... Que todas las puertas las tienes que cerrar al pasar, básicamente lo que le dice. Esto lo mismo, sí. Él creía en muchas cosas y que hay que cerrar las puertas. Que tiene toque el pavo japonés y ya está. Imaginas que si la dejas abierta te la cierra el fantasma, pero con una hostia, en plan... ¡Que cierre la puerta, coño! En plan cabreado, no me jodas. Heeding the creepy warning, Tomo and Hiro respect the owner's request and close each door behind them whenever. Además lo analizamos muchísimo este vídeo. Two investigators immediately get the sense that something about the house is just a bit off. 違和感を覚えることが1個あって、扉をさ開けたら閉じるようにっていうことを僕らきつくお願いされたんじゃないですか。にもかかわらず、押し入れだとか引き戸が半開きなの。 Tío, que me acabo de fijar que tienen un mapa a la derecha con el usted está aquí. Sí. Y para que lo sepa el viewer, ¿sabes? Claro, tío. Para que sepa que están en la cocina, tío. Ahora en el pasillo. ¿Cómo le sabes al japonés, Ahora están en el cuarto estar. Allá voy. La mascarilla en modo húngaro, la nariz por fuera. Strangely enough, Tomo and Hiro discover that many of the closet and cabinet doors are half open, contradicting the strange warning that they got to leave all the doors closed at all times. They don't think much of it and just continue their investigation. But did you see it? Tomo and Hiro are completely unaware of what they just captured on camera. But watch again. Los piececillos. Someone or something seems to be standing right behind the rack of clothes, as 2 bare feet can be seen underneath. Los pies brillantes, además, son de Edward Cullen. Investigators just don't notice. Soon the 2 explorers begin to hear a strange ringing sound that they believe to be coming from the home's, quote, altar room. Yo estaría cagado A room aquí, that is dedicated to Buddhist prayer and sometimes houses altars meant to honor the dead. They go to investigate, and things take a terrifying turn.
Las letras en rojo como si fuera juego de miedo terrible. リンっていうのなんつ鐘というかそうあの音だよねあの音確実にちょっと戻るかいや別に何も変わったところはない Por culo investigar esta casa cerrando todas las puertas todo el rato, también te lo digo. La cuarta. Uy, it's time to fucking room. Sí, ese se perdió. ¿La puerta? El otro también dijo que la cerró y está abierta. A ver. Joder. Qué jugón, chaval. I ask again, did you see it? Right after Tomo and Hiro enter the altar room and Tomo is closing the door, a pair of feet can be seen once again, pero de una but parte this está time todo much closer. What makes the footage even creepier is that only moments earlier, in the same spot, there was nothing there. Whatever is in the home with the two investigators seems to be following them. And then, when they turn their back, the sliding door seems to open on its own. Hiro decides to do a solo investigation in the altar room in the hopes of capturing any paranormal activity. He sets up a static camera and then just sits in the dark and waits. After 30 minutes, nothing has happened. So, Hiro gets a bit bored and decides to go check out another room. And this is when things get truly bizarre. Lupito. Yo entraría ahí y me tendría que poner a ordenar, tío. A la mierda al fantasma. Vale. Yo entro ahí y del susto se me cae un pedete. Y se escucha David, los pedos pesan. Un piso de estudiantes. Qué puta Diógenes, tío. Agobio de casa y de puertas, tío. Escuchad cómo camina, cómo se escuchan los pasos. Este dato será importante para más tarde. Y está andando flojito. Ya es más tarde. ¿Qué pasa, man? Voy para el otro lado. Apunta esta cámara por la lado que no ve, ¿no?
Hiro hears a sliding door move on its own, and he discovers that the door to the Pero altar no room se escucha is nada, once como dice again Dora, es verdad. mysteriously opened on its own. Vale, el análisis que tuvimos el otro día, vamos a hacerlo rápido hoy para no tirarnos media hora como el otro día, es que el tío se mueve hacia la izquierda, el de detrás de la puerta. The investigator hears the bizarre Vale, ringing ahora sound veremos again, ralentizado and esa when he turns parte. around, he sees the creepy face of something Pero que se tendría que staring haber back at escuchado him algo del palo. through the sliding Claro, ese es el door. tema. Hiro gathers his courage and approaches the door. Por mucho He que el pavo opens it, salga y digas, and the apunta a la face derecha, que sí que es disappears verdad. into Apunta a la on its derecha own. cuando salga. Aparte The tarda un puto huevo en investigator hears apuntar the por otro bizarre lado. ringing sound again. Sí, o and sea, when he turns da tiempo a lo que sea que hay ahí a que se vaya a the su puta creepy casa. si face quiere. of something staring back at him through the sliding door. Hiro El tema es También te que digo sí que que es cierto. analizasis lo que analizasis el otro día, voy a dar un punto que no sé si alguien entraría en la mesa porque este vídeo yo no lo vi. Todas las otras veces que aparece el fantasma, está descalzo. Ujú. Y normalmente, en el suelo de madera, Sí, los pies descalzos suenan menos. pero que tiene la casa más años que todo FT juntos. Y ya te Por eso tarda tanto en girar la cámara. Porque no se está yendo andando, se está yendo arrastrando los pies para que no suene. Jugadón, Se clava todas las astillas ahí. En el suelo de madera, los pies descalzos suenan menos que en un suelo normal. Sí, sigue sonando muchísimo. Los pasos. Y más descalzos. O sea, los pasos descalzos todavía suenan más. Total, que lo que está claro es que es verdad que se va hacia la izquierda. Y que está borracho en ralentizado 0.25 ni. Sí, es. O sea, ¿veis cómo se va desplazando para allá? Claro, es que mira, el men abre la puerta. Y mira para allá. Mira, hace una vuelve a mano, mirar para allá. y ahora mira para allá. Y ahora Mira mira para allá, para la pero pared. con mucha calma, ¿eh? So did Hiro and Tomo capture paranormal Que no da evidence of a tiempo, tío. Que haunted home? ¿tú sabes cómo se escucha la Could it puerta? be Que the está toda cerrada la restless puerta spirits of the también. family who Que no es que mysteriously solo se disappeared? Claro, mueve, además, que está todo cerrado. ¿a dónde va? Porque claro, las puertas están cerradas en teoría. Con lo cual. Tú lo has dicho, Let me en know teoría. what you think. You Pero si watch ves que this pasaba por entire algún lado y video decía, over "Oh, on esta the puerta YouTube está abierta, channel vaya". Omagatoki Film. A new top 5 viewer who wishes vídeo to es remain bueno, anonymous, sí. let's just call him or her No es Alex perfecto for the sake of the video. Vaya. Email Alex. me about a CCTV Esto lo recording dijimos ya captured in la a semana pasada. sleep lab during a sleep apnea test. Alex Sí, esto lo dijimos en su momento. monitoring Y yo dije, sí, he sido yo. sleep. La broma ya se ha hecho, gente. This happened. Ah, vale. Alex, ¿has sido tú? Oh my god. I feel oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Este, de hecho, es bastante bueno, tío, porque, joder, es algo oficial que en teoría no pueden editar ni nada. O sea, Now, to get a better understanding Oh, of lo what is quieren hacer going on, parecer a oficial. bit of explanation is necessary. So, the squiggly lines that can be seen at the bottom of the screen indicate that the woman has stopped breathing during her sleep. claro, es The de mysterious un estudio de pale figure then apnea. appears to reach out to wake the woman, after which she begins to breathe again. Alex believes the apparition might Joder, have been the fantasma patient's buena onda. deceased husband, Claro, será still un... carefully Sí, watching dice que es su over her marido. from beyond the grave. But what do you think this strange Pues pale también lo shape haría si could al be? final se murió. Let me know down in the comments. Let me just start recording. Oh my god. Oh my god. I feel oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. A ver, este es Parra, la verdad, este está guay. Este me gusta a mí también. Yes. It's gone now. Whispering in Church. Over on the channel Urbex Hill, YouTuber Christopher Hill is De hecho, si algún superior o algo se enteran de que han compartido ese vídeo, pues capan, pero... This time, Chris is exploring an old Lutheran church that was built back in 1940. The church has been abandoned for over 15 years, but it has somehow remained in fairly good condition, free from any vandalism or graffiti. Chris carefully and respectfully makes his way through the large building, recording the elegant architecture of the church interior. He finds furniture and belongings that date back to the 1980s, and even some pieces from the Lleva abandonada 1950s. 15 años solo. But Abandonada as he 15 años lleva climbs mi the casa. stairs to the second floor of the abandoned church,
he hears some very strange sounds that stop him in his tracks. Sí, pero que es lo que dice, que no está jodida por el vandalismo ni hostias. No están los rayadores, hermano. Ah, este es el que explora lugares abandonados, sin pretensiones paranormales ni hostias, el Urbes Hill este. Sí. Este tiene vídeos guays. Buen whisper, Did you hear it? The baffled explorer explains in his video that he hears something strange as he climbs the stairs to the second floor, but he's not sure just what the sound might be. So I decided to enhance the audio from this sequence. Now watch the clip again ¿Cómo le gusta al and cabrón? listen closely. Venga, sí. Venga, sí. Y te ha hecho la lista de la compra también. ¿Vas a hablar por encima del vídeo cada vez que lo repita? ¿Lo vas a hacer en todas ellas? Sí. Ponlo de nuevo, que voy a hablar de nuevo. Pues no lo has hecho, bobo, ya lo he dicho. No lo dice, tío. Eso sí. Buenos dementores. This childlike voice can be heard saying, "Can you help me?" And then seconds later, what sounds like the voice of an older woman seems to whisper, "It's a test." Chris has no idea what he just captured and continues on with his exploration on the second floor of the creepy church. Then much later, when he comes back to the same staircase again to head back down, it happens again. De qué casualidad que sea justo ahí, tío. This time a voice can be heard whispering something. And again I enhanced the audio, but this time I'm not able to make out just what is being said. It almost sounds like multiple voices whispering all at once. Listen again and let me know in the comments if you can make out anything that the creepy voices are saying. Euskera. Chris eventually leaves the church having no idea what he just captured on camera. But after he uploads his video to YouTube, things take a very creepy turn. Viewers of his channel point out to Chris that he might not have been alone in the old church. While Chris did hear the strange sounds and whispering, he didn't see this. Pues está muy bien, en muy buen estado. Está guapísimo el rollo. Sí, sí, está muy bien hecho. Me flipa cómo se hace Señores, esto. es la luz. Toma. No lo he visto. Buen sombrón, A huge dark figure can be seen standing in a room at the end of the hallway. Chris turns to film close-ups of the church's stained glass windows, and when he pans back, the large mysterious figure is gone. Así estoy yo ahora en mi habitación, No jokes. Tengo la capucha puesta y la... So did Chris capture voices and spirits that haunt the old church? You decide. La puta monja gigante, You can watch this full video and many more of Chris's explorations over on his YouTube channel, Urbex Hill. Mirror, mirror. Mirror, mirror. Este no es This el next chino. video comes from China. Sí. Oh, el top 1 es el chino, Le sé por los títulos. Xiaolong and his fellow explorer drive qué 3 nivel hours to an abandoned and allegedly haunted house in the middle of nowhere. De hecho, este es bueno. No es el de las mesas, is creo. said to be the home No, es of que an evil de spirit. la mesa no lo puedo poner porque Xiaolong and es his top friend 0, are ¿sabes? Es el live-streaming mejor their vídeo que existe entire en internet. investigation. Now, I should mention again that in Chinese culture it is believed that swearing and acting angry. Ah, este es el que más Es el de la loco. vieja. Evil Ese spirits que sale la wish vieja to en el do you espejo, ¿no? harm. Este es el que más loco creo que me ha dejado de todos sus vídeos, Xiaolong's tío. anger seems to spill Que no over entiendo cómo lo hizo. onto his fellow explorer. 何里去？ Creo que es este. 这个一瞅这个地方真的年代很久远了。我操！操你妈！干哈你？ Sale la señora en el espejo. 干啥呀？ Esto es en directo, ¿no? O sea, Es en directo, sí. Siempre es en directo, ¿no? no sé.
上枕头。¿Tienes bombo? Putos guarrazos. 无中生有，暗度陈仓，瞎逼呲呲，别闹逼了，你奶奶逼的！ Di, chúpame la pija. 来，打开。我操！我太想打你了，老戴，真的，我真想直播暴打你一顿。我他妈的给你图了直播，你还打我？我真他妈太想打你了！你太不他妈有人性了你！Buena trompetilla, la verdad. 谁敢给你直播啊？除了给你直播还来顿打，等下他妈待着好不？我真他妈想打你！ After an hour of exploring, the two ghost hunters really haven't encountered anything. So they decide to try a ghost summoning game that is similar to a Ouija board. Que se miraba como se giraba la. 兄弟们，这个是咋说呢？ La mierda en el cristal. 我们东北的户外探险主播自创的一门啊。Bueno, ¿qué está viendo Betal？ 这个叫碰瓷术。可能说我们这个碰瓷术呢，来自于说一个马来西亚的一个邪教组织，他呢专门就是研究恶灵的，然后经常呢会用这个死亡小词儿。去那个就是召唤这个死亡的神灵，让他这些神灵呢去帮助他得到一些某种目的。词儿仙儿，我是你的今生，你是我的前世。若要与我碰瓷儿，请在桌上画圈儿。They don't really have much luck with the game, but very bizarre things start to happen. 我现在这不是在鬼屋里面给你招词仙呢吗？用仙语说话呀！我操你妈！Cagaron. ¿Verdad? They try to return to their spoon ritual, but again they are interrupted. 整那些鸡巴没有用的，关键是他妈了个逼的！你说真的啊，千里迢迢200多公里来到这个地方，你说谁他妈想那啥呀？关键这里头也真没有啥玩意儿啊，咱也不能拿鸡巴一项玩吧，对不对？那你说鸡巴拿这个鸡巴词儿，哎我操，老戴！ 谁？我操你妈！谁呀？And again, they go back to their game. But this is when things get truly bizarre. 哎，我操你妈的！看，谁？我操你妈！这窗户洞，老铁们，谁？Charita de placer. Did you see it? Watch the reflection of the game board behind them as Xiaolong goes to check out the noise at the window. Yo no he visto nada, tenía que ver algo. Es la cuchara que. Ah, la cuchara, sí. Qué paranoia, Lo que me flipa es que sean directos, ¿verdad? While the ghost hunters are away from the board, the spoon can be seen spinning wildly, as if being pushed by some unseen force. But wait, we haven't even gotten to the most chilling event that the ghost hunters experience in their investigation of this abandoned haunted house. ¿Os habéis dado cuenta del movimiento que hace con la linterna?
Que los círculos justo ahí, ¿no? Sí. Pero... No sabría cómo... la No mueve ya, desde ahí, tío. ya. O sea, no sabría cómo lo hace, pero el círculo es sospechosísimo, ¿eh? A ver, ponlo de nuevo. Justo cuando gira la rueda. Justo Yo cuando lo había gira la pensado, cuchara. pero no... Es que Ya, no, o sea, no sé no atarlos. coincide demasiado. Claro, no sé atarlo a lo que pasa, pero ese giro es rarísimo. Porque hace eso con la linterna, justo cuando gira. Porque está buscando cosas al fondo, detrás del cristal. Intentar iluminar Pero fuera del cristal, pero gira, sí, ese que es gira muy en profundidad, no gira, ¿sabes? En el cristal, o sea, no tiene sentido ese tipo de giro. No, o sea, yo creo que no. Bueno, no lo sé, igual sí. But wait. ¿Qué coincide? O sea, aquí primero y se empieza a mover y ok. Y ahora empieza a girar la mano. Justo cuando empieza a girar la cuchara, hace ese giro rarísimo. Como que separa la linterna del cristal, la vuelve a acercar, hace una cosa. Sí, hace un círculo raro. Lo hace para tapar, para que no se vea al colega cómo lo mueve con un The hilo. explorers decide to take a good long look into one of the downturned mirrors. And it didn't go well. Pero de nuevo, que es directo, que te sale mal y se te desmonta. Ya, obviamente, sí, está claro. Y esto está guapísimo, ¿verdad, tío? No le ha ido mal ni una vez, ¿no? Como que yo sepa, tampoco hemos visto lo que tiene. Se hubiera sabido. También te digo que yo creo que estos son vídeos que pone durante el directo. Eso sí puede ser. The unexplained creepy face of an old woman appears in the mirror right between them. In abject horror, they pan the room, but there's no one there. Y luego te vas a decir, ya, claro. A la mierda. Y luego te paras a pensar y dices, ¿por qué hacen eso si no estaba preparado? Que lo hacen en todos los vídeos, lo de acercarse a espejos y mirar y todo eso. Lo hacen en todos los putos vídeos. And with that final terrifying experience, Tiene que estar guapo ver un vídeo en directo de esta gente, que sacan este tipo de cosas. Ponte a ver el canal, que seguro que empieza un directo en 10 check out my segundos. Instagram here, my Twitter over there, and then tickety flippity. Anyway, I hope I'll see you again next Tickety week. flippity. Madre mía. Tremendo. Yo sabes. Pero ves, yo del chino me fío por una sencilla razón. El men cuando ve algo que no le gusta, hace dos cosas. Corre, lo cual es una buena decisión, y le pega hostias, que es otra buena decisión. Y grita, hace 3. Son buenas. Claro, porque dices tú, el espejo, salió la vieja, cojo y lo reviento contra el putísimo suelo. ¿No? Tengo que poner un documento importante después de este último. Otra cosa del chino que me gusta mucho, que se habla poco, es que tiene genuino miedo porque no dice más de 2 palabras sin meter un hijo de la grandísima puta por el medio. Otra de las cosas que mola es... Me gusta la producción de este canal. Gracias, chicofonía. Es que aparte, mira, dale otra vez, tiene un reverb bastante guapo, ¿eh? Tiene A ver, hazlo. Tiene un reverb bonito. Este es el Puedo documento. subir, de hecho. Let's go. Este es el documento que estoy preparando. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué buen vídeo, chaval! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué buen! Es que me has leído la mente, la verdad. Okay, I do this. I do this. ¿Por qué no pusiste esto como...? ¿Por qué no pusiste esto como alerta, tío? Totalmente paranormal esto. La cara, tú es fundial. Grande payo, tío. La realización del museo. Cara de... Esto no solo era un pedo, No, es cara de me tengo que ir a ducharme. Fudge, man. Sorry. Sí, es que tú ves en su cara
el auténtico. Okay, this. No, no. Hay un momento de terror. El desconsuelo. O sea, está desconsolada esta persona. Necesita abrazar y llorar ahora mismo a alguien. Hay un momento de terror y otro en el que dice, efectivamente, me he cagado. Claro. Al principio son jajajas, pero cuando ve que el calor del pedo se tendría que venir y sigue ahí. Yo creo que yo creo que es casi un espíritu que le sale de dentro, o algo. O sea, es que encima es literalmente cago. Es que encima es el I do this, then I do this. Y es que se levanta el hijo puta, Es que se levanta para tirarse, tío. No se le escapa, ¿no? Se levanta, tío. El cabrón lo invoca, claro. I do this. Es que se levanta el puto tío. Claro, se levanta. Yo creo que en el primer momento la cara es de auténtico terror porque dice, joder, se ha tenido que escuchar que flipas. Pero después es que el pavo sufre porque de verdad se ha cagado. O sea, y la música de tensión del huevo, me encanta, tío, es perfecto. Okay, I do this. I do this. Y 108.000 views tiene ya. Es que es uno de los mejores vídeos de internet, o sea, junto al OK, let's go y a Skippy. Let's go. Vale, Héctor Plasma ha venido hoy. No, a ver, o sea, no. Si igual yo, viene ahora. Claro. Si yo estoy en mi pueblo. ¿Cómo va a venir Héctor Plasma, no? No tiene mucho Claro, sentido. o sea, Héctor no es de aquí, o sea, ya faltaría, ¿sabes? También. ¿No es de Polop? No, entonces yo le invito porque él está allí en Madrid, él es de allí y viene. Pero es que no somos la misma persona, o sea, estás insinuando que Héctor y yo... No, en absoluto, pero pensaba que a lo mejor era algún familiar tuyo o algo, porque no sé de qué lo conoces, la verdad. Eso es una historia muy emocionante, pero... Para otro momento, ¿no? Sí. Vale, ¿qué os parece si vemos algo cambiando Pero un si poco? quieres sección tengo, No, que te jodan. Oh, ¿Qué os vale. parece? Es que es la 1:30, en verdad, da para un vídeo más. ¿Qué os parece si cambiamos un poco la tónica paranormal y tiramos más por la psicopática? ¿Os apetece o no? Pero... También podemos ver Life of Luxury si tienen... Hay mucho loco en El que tiene timón eres tú. No, el Life of Luxury es una barra basada. Pesado, tío. Es que me voy, tío. Estás enamorado de estos señores, Alex. Vale, podemos poner dos cosas. Os doy opción. Lo peor es que a Ferdi le da miedo de verdad. Ya, a Ferdi le da miedo de verdad. Que lo dije el otro día y lo entiendo. O sea, a ver. Son vídeos de miedo editados y tal. Es como una peli de miedo, vaya. Peor. Y es un corto, sí, es un corto de miedo. Peor, la verdad, que una peli de miedo, porque son dos chavales, pero sí. Vale, tengo dos opciones. Lo conté un poco el otro día. O las chicas, que una de ellas acuchilló a una de ellas en el bosque como 14 puñaladas porque creían en Slenderman. Y no desveló más. Y no desveló más. Ya lo vimos, ¿no? Claro, sí. No, pero no vimos el vídeo. O sea, puse 3 fragmentos porque quería. El vídeo de las puñaladas no lo vimos. Interrogatorio de la policía, no lo vimos. O sea, lo salté entero y tal porque no era lo que íbamos a ver ese día y fui poniendo partes. Pero si no saltaste nada, desgraciado. No lo pongas, ya lo hemos visto. Si lo hemos visto, Alexo. Pero si es un vídeo de como 40 minutos. ¿Cómo que lo hemos visto? A ver, ese vídeo de 40 minutos no. Pero vimos el resumen de Crímenes Imperfectos, ¿sabes? Literalmente lo dijiste tú. Es un vídeo de 40 minutos, voy a poner 5 porque se resume en 5. Y nos enteramos de lo que O el pasó. otro de un youtuber que se le fue la olla y se cargó a gente y se mató. Y está todo como grabado en vídeo. ¿El de Skyrim? No sé si era de Skyrim. Pon el segundo. No me he enterado tampoco, así que... Este era, pero quiero ver el vídeo bueno. Youtuber killer. Vaya. O sea, pobre Rubius, ¿no? O sea... 5 youtubers que se... El men tiene cara de ir hasta arriba de todo. Vale, el vídeo es denso, ¿eh?
sea, es un vídeo denso de 40 y pico minutos. Va como Skippy el güey, tío. Lo que digáis, si no podemos hacer algo un poquito menos denso. El otro también es de 40 minutos, ¿no? Así, pues este sí. No me acuerdo lo que era el otro lado. Jennifer. Pero es la 1:30, vamos, me voy a por palomitas si vas a poner. Sí, o sea, vamos a estar mínimo hasta las 2 horas. Tráete algo para beber. A ver, si son 40 y no veo bien, 46 minutos y es la 1:30, mínimo hasta las 2. Sí, claro. He dicho 2:15. Vale. Le sabe. Goku me flipa a veces cuando activa la neurona y te dice algo que es evidente. Sí, totalmente. A ver, espérate. Tengo que hacer una cosa. Ahí está. Redes. ¿Cómo se dice puñaladas? Stab. Stab. Sí, iba a poner stab wounds, pero sí. Mira, esta. 8 minutos. Ah, que hay un documental de 1 hora y 53 minutos. Te cagas. Para resumirlo en 8 luego, tío. Es que ves. Y el de 8 seguro que se puede resumir más aún. A ver, yo te lo resumo en 3 o 4 frases. Ya, no, también. Perturbada, puñaladas, Slenderman, amigas, una casi muerta. ¿Quién se había ido y tenía que volver? David. David ha ido por palomitas. Pero te está He escuchando, escrito en redes ahí. Porque. En redes, qué puto pesado. Pues de mientras pongo lo que haya de esto. La historia es interesante, ¿no? Do you feel like you're a survivor? Yeah, I shouldn't be alive. I really shouldn't after what happened. For the first time, Peyton Leichner is talking about that. Tiene cara de sobrevivir a heridas de puñalada. 12-year-olds at a slumber party, and the next morning, a walk into the woods to play hide and seek. Do you remember leaving the park to go to the woods? They just wanted to go on a walk, and I didn't think much of it. It's just a walk. It's in Waukesha. Like, what bad stuff happens in Waukesha, Wisconsin? Peyton was stabbed 19 times. La chavala sabía que la cosa no iba bien. Who later blamed the fictional character Slenderman. 19 puñaladas. And then I started to count again. When I was 5 feet away, I said, now, go ballistic, go crazy. Stab, 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 stab. The suspect lured the victim into the woods. All 3 of the girls are 12 years old. Who's ever heard of 2 ¿Por qué lo dice con ese tono de voz to kill one of their best friends? tan inesperado? Peyton was screaming in agony. Lo está contando y le mola, ¿sabes? Estaba sufriendo, pero mal. No, la loca es esta, ¿eh? Sí, pero la otra tenía cara de estar perturbada también. Es lo peor de estos vídeos, que como son historias de verdad, dan más miedo que nosotros. Sí, totalmente, sí, visual. Peyton is getting ready to celebrate her best friend Morgan Geyser's birthday at that slumber party. Peyton was so. Esta es la puta colgada, tío. Es que mira qué cara me lleva la mía. Because she was a loner who needed a friend. Tiene los ojos rojos ya de marihuana. When I saw that she didn't have any friends at all. Also at that sleepover, Anissa Wire, who was new to the school and who had grown close to Morgan. Joder, ahora me sabe mal decir de no ver el otro vídeo, tío, porque David se ha ido a hacer palomitas. ¿Qué hago si no lo pongo? Es que en verdad va a durar un huevo, Y estoy cansado, tío. Son 46 minutos de vídeo. No lo pongas. Ya, si las David... palomitas se las va a comer igual. ¿Tú crees que le importa? Además te está escuchando. De hecho, yo creo que la de las palomitas era una excusa. O sea, vio que el vídeo... Si el vídeo llega a durar 10 minutos, iba por palomitas igual. Hostia, dura 10 minutos. Voy a hacer palomitas, ¿no? Vale, pues ¿Acaso madrugáis mañana? Joder, cómo sabe el torre, tío. No voy a poner... ¿Acaso madrugáis mañana? No, pero que estoy cansado yo. No madrugo mañana. Pero, ¿qué eres importante, tú o nosotros? Tío. Me voy a una escape room, tío. Me lleva un colega. Que yo las palomitas me las como igual, ni te rayes. Vale, pues ya está. Que estaba en la cocina, me había ido a tal. Estaba mi madre viendo la primera, Thor Ragnarok. Y me estaba contando lo mala que estaba siendo. ¿Pero salgo yo? No. ¿No es el Thor borracho? Que estaba flipando con que pensaba que era una parodia de esto. Maravilloso. Vale, este vídeo guardado para el siguiente día, ¿ok? Lo vemos. ¿Cuál? El de youtuber. No, ese. El youtuber puto loco este. Que mató gente. El Rubius. Sí, el Rubius mal. O bien, según quien seas. Buena metanfetamina.
Se le ve en la cara. David, ¿este lo has estado escuchando o algo o viendo? Sí, o... sí. O sea, más o menos te estás enterando Lo de la historia. decía con una voz así de... Sí. Sí. Deja el streaming abierto y seguimos nosotros. Giggling and laughing. I mean, it was just a normal night. But there was nothing normal about what happened the next But there was nothing normal. Morgan and What Anissa happened? Mira, el parque del David's David's Park. Go Park. to the park and then to the woods together. Anissa told me Into to the lie on the woods. ground and like cover myself in like sticks and leaves and stuff, but El parque, el David Park este es de la original de Slenderman, ¿no? Then came Anissa's ¿Ah, sí? command. Buena idea. Attacks Alta data, Del te creepypasta original. Don't be afraid. ¿Cómo se maneja el Marvel Hornets el David, Sí, sí. Jumped on top of Bella and stabbed her repeatedly. And do you remember when it started? No te preocupes, solo soy una I gatita. didn't feel ¡Pum! anything. 19 puñaladas. So they told me to lay down, you'll lose blood slower. Like we're gonna go get help. Did she try to get up? Yeah, she tried to get up. She said that she couldn't see, she couldn't walk, and that she couldn't breathe. And they told her they were going to go get her help. Ah, ya sé que vamos a poner ahora. Said no, we weren't getting her help. We wanted her to die. I got up and then just walked until I hit a patch of grass where I could lay down. A bicyclist notices Peyton bloodied and lying in the grass. He calls 911. Officer Dan Utiliza también Klein buenos is the huevos, first on the scene. I asked her who did this, and she told me her friend Morgan. Peyton tells paramedics she's been stabbed. They asked how long was the knife, and she said that the knife is about like this. And Un cuchillo, she's talking about the blade, not the handle. Her mother rushes to the hospital just before La verdad es que pilló un she's cuchillo taken no es into bueno. surgery. I said, Igual me caliento una pizza de masa fina. it's gonna be fine. But I could see that she Están was llamando gordos. covered. ¿Qué Her es? arms and her legs Los and padres. her abdomen, they were covered quién? in stab wounds. De la que... A ver, está llorando, está llorando. Yo creo que es de la No creo que sea puñalada. de los padres de la puñaladora. Hombre, ¿por qué no? She would not have survived. Mi hija está loca y se pone a llorar. Claro, Los padres de Slenderman. While Peyton no creo que los otros estén riendo. Jaja, cosas de niño. No sé. Estaban jugando, tío. Claro, era una gatita. Solo le quería meter una puñalada, las otras 18 fueron sin querer. Te quería clavarla en un sitio, lo que pasa es que las otras 18 fallaron. Voy a pausar el vídeo porque es de hablar y no estoy viendo nada. La clásica de te voy a poner una inyección, man. Vaya, he fallado. Ya no quería ponértela ahí. Buena. No quería ponértela ahí, vaya. Police are searching everywhere for the two girls. It was about 2:53 in the afternoon. I had gotten a message. 253 por la tarde, ¿qué hora es esa? Girls on the side of I-94. They were sitting on the side of the freeway. ¿Cómo? By the time we Las found dos them, después they de had comer. walked about 5 hours and made it to the north end of our city. Cogidita la mano, en plan, lo hemos hecho bien. Kaiser and Anissa Wire are brought back to the Waukesha police station for questioning. Their demeanor was very calm. They seemed kind of meek. Your parents know that you're here talking to me, okay? And I'm glad they're so glad that you're safe. I did notice she had a blood stain on the front of her shirt, and she was wearing 2 shirts. Okay. What is your name? Anissa Wire. A ver, tienen toda la cara de ser un poco malitas, la verdad. Dar un poco A malitas. David, ¿eh? Hay que decirlo. Y se parece un poco a David, que también tiene cara de estar malito. La Sí, verdad. soy. Very relaxed. Mira esta, es que está como una Es que puta la otra chota, está tío. malísima. Es que es literalmente el Rubius esta niña. This is tío. like a normal day for her. Y la otra es Mangel, literal. Es que son Rubius y Mangel. You can hear Morgan ask what's happened to Peyton using her nickname, Bella. Mira, lo he hecho yo. ¿Qué pasa? She dead? I don't know. She was taken to the hospital. What? Mira cómo mueve la cabeza, en plan, ¿qué me estás It didn't seem contando? like it really concerned her too much if she was. Vaya tila de persona. The Tío. detectives read the girls their rights. You have the right to remain silent. La de la camiseta azul está malita, pero es que la otra ya es para No, encerrar. la otra está totalmente psicótica, tío. Ah, la otra es una niña y es tontica y se cree mierdas de creepypastas y cosas. Parents present. This is going to get me arrested, isn't it? Yo me creía creepypastas, pero no apuñalaba 18 veces a mí. Eso es verdad.
creo que hay puntos. No, pero la que apuñaló era esta. Ya, pero digo, o sea, la otra se puede creer creepypasta, pero esta está mal, Me acuerdo que me enviaron un GIF de enviando virus por Messenger y cerré la pestaña en plan de ¡ay! Ya está. Ya no se envía. Ya no lo abro más. A man, Slender Man. Y acaba ahí el vídeo en plan. And this is where the story takes another turn Lo dijo. to a fictional character on the internet. There's this website called the Creepypasta. Wiki. It's full of like horror stories that are meant to purposely scare you. And there's one of them. No se entiende de qué va, ¿sabes? Sí, sí, que se pasa el puto día en Creepypasta Wiki. Tall faceless man who preys on children. At his own will, he can like explain Te these. está contando toda la historia, en plan. La otra está en plan, me suda la polla lo que estás. Like strangle his victims. For what the creepypasta wiki said, he Ajá. targets children most. Anissa explained to me that to prove yourself worthy to Slender, you would have to kill somebody. Morgan said Está apuntando en la libreta, sí, manicomio. When we come back. Did you feel bad? Ah, sí que juegas jueguecitos, I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. It's easier to live without regrets. ¿Qué cojones, no? Es que la rubia está literalmente para que le metan Insta de un la rodillazo en la cadera y dejarla literalmente paralítica. Insta de la ¿Cómo se...? No me sale la traducción de remorse, o sea, sé lo que significa, pero no me sale la traducción, coño. ¿Cómo se dice en castellano? ¿El qué? Remorse, regrets. Remordimientos, tío. Remordimientos. O sea, he estado pensando en ello, pero vivir con remordimientos no me va a llevar a ningún sitio. Es verdad. A ver, eso es verdad. Los remordimientos no, pero lo que le hizo a la amiga la va a llevar directamente al reformatorio y a la cárcel. Es que no me jodas, tío. Imagínate cómo tienes que estar de mal para decir, mira, porque Slenderman no me mate a mí, te voy a meter 19 puñaladas. ¿Qué es eso? Que aparte hay ensañamiento, ¿sabes? No es... Porque, mira, democracia que dio, que solo vio lo de Slenderman, como llega a vivir la época de envía este mensaje a tus 5 amigos, Vaya. o te vas a morir, hubiera arrasado, con media humanidad. No, hombre, no, más la tripofobia. Uy, qué cabrón. Pero esto es un canal de mierda, yo quiero el oficial. También te digo, no le gana a nadie a esa chavala en el Yo Nunca, Guapísimo, Ese Coyote Peterson. ¿Qué hostia haces, Alexo? ¿Qué mierda estás poniendo? Yo qué sé. Brave Wildness. Oh, yeah. Oh, yeah. Ok, let's go. Okay, let's go. Cool. Increíble como Como de la noche de miedo. Hay, ocurre un ruido en el streaming y procedemos a repetir, tío. O sea, el autismo que hay, tío. Que sí, que esto es interesante, ya veréis. Que este tío está trastornado. Tremenda noche de fantasmas, Ya te digo. O sea, este tío, que no es de fantasmas, de cosas paranormales y de lo que me sale de lo en realidad. Que este tío, o sea, se encarga de que, bueno, creo que lo expliqué ya en otro streaming, de que le piquen bichos, en general, arañas, le muerdan, iba a decir XD, joder, estoy totalmente drogado ahora mismo, etcétera. Que le muerdan XD. Y casi se muere fuera de un vídeo. O sea, lo más fácil es que este pavo le entre algún veneno de mierda y lo mate en algún puto bicho de estos. Pero en un vídeo, o sea, en un vídeo no, en algo que iba a grabar, le mordió un dragón de Komodo que no era lo que le iba a morder en ese vídeo y casi lo mata. De hecho, se tuvo que ir al hospital y no sé qué, hubo una movida gordísima y casi se muere. Lo cuenta en otro vídeo, porque obviamente eso no está grabado, pero escúchatela, lo del puto dragón de Komodo. I'm Coyote Peterson. Now Literalmente you've seen me stung by harvester ants, fire ants,
and scorpions. But today, I'm moving a rung up on the insect sting pain index, and I'm going to be stung by the cow killer. I have a feeling that this one is going to hurt. A mí es que estas cosas me dan mucho respeto, tío. Igual a vosotros no lo sé, a mí me da mucho respeto esta vida. El matabacas, man. Este puto men está predispuesto a ganar el premio Darwin este año. No muere el cabrón, no muere, tío. No, se niega a morir. There's no question about it. The Wild West is rough and rugged. And whether you're talking about the rocky terrain, laced with spine-covered plants, or its es que además los vídeos están guays, están bien hechos. A mí me llama la atención, tío. Arizona's Sonoran Desert is an adventure lover's playground. Sure, we all have our fears of being bitten by a rattlesnake when venturing off trail. Or in my case, having a giant desert centipede run on my pant leg. But in actuality, the good news is that each and every one of these creatures does its best to avoid human interaction. However, sometimes you have an accidental run-in, and when you do, a bite or a sting can be incredibly painful. Yeah, he got me. He bit me. Sure? Yeah, he definitely bit me. When it comes to my line of work, the goal este hombre tiene anticuerpos hasta contra el COVID y sin vacuna. show you the effects of these encounters. This way we can all learn why it's important. Ya el trastornado metiéndole un brazo, tío. And why it's always best to admire animals from a safe Me lo creo. Mira la puta sangre del de abajo a la izquierda. Joder, sí, porque son sanguijuelas. Sanguijuelas, sí. Vaya huevos, tú. Le apetece morir a la gente, es espectacular. Este tío va por el campo buscando un espécimen específico y lo encuentra y parece como si, no sé, se hubiera encontrado una Play 5, ¿sabes? Pero luego si de verdad quieres morir, ¿por qué no te tiras de un puto edificio directamente? Quiere morir. Igual que nosotros queremos hacer la enciclopedia fantasmagórica, él la quiere hacer sobre los picores, tío. Mira, pues me picó esta araña mortal y resulta que sueltes un cosquilleo. Es verdad, lo hace siempre al final de cada picadura. En plan, la analiza y la compara con las otras. Wow, salió el humo, gente. But we got our velvet ant. There it is. Okay, cool. Well, tomorrow morning, I'm gonna get stung by that little ornery bugger. Cool. Para ir con el estómago lleno. Puede ser, Velvet ant, which is actually a species of ground wasp, es una avispa de suelo, tío. Yo no sabía ni que existía. At all, claims a famous nickname, no vuela. The cow killer. Ranked on the insect sting pain index as being the fourth most painful sting in the insect kingdom, rumor has it that the pain is so intense it can kill a cow. You may be looking at this thinking to yourself, Coyote, are you going to get stung? Yeah, I am. I'm going to get stung by this today. Now, the insect sting pain index says that the intense pain will last for about 3 Es la cuarta más intensa. And the reason that I'm doing it is to work my way up to the bullet ant. You want to see me stung by the bullet ant? Kind of feel like I have to get stung by everything else leading up to that. I am not looking forward to 30 minutes of pain that's going to come from this insect. Para prepararse, tío. I know. Here we go again. Antes de meterme cicuta voy a probar con todos los venenos más flojos. When it comes to alligator bites, crab pinches, or blood-sucking leeches, I'm fine with that. When it comes to stingers and venom, that's when I get nervous. Pero porque eso no tiene veneno, esto sí tiene veneno. Me suda la polla. The males do have wings, but what's interesting is that the males do not have stingers. Guess who does have a stinger? That's right, the females. And that's what we have here today. Now, one of the most impressive things about this insect is the size of its stinger. In fact, it's about as long as the entire length of the abdomen. What I want to do now is use these little entomology forceps, the velvet ant up and show you guys just how big este tío bota igual que nosotros. Ready for this? They are not. The velvet ant actually has a very, very durable exoskeleton, one of the toughest exoskeletons. Encima es dura, la pisas y sobrevive. So me picking her up with the forceps is not going to cause her any Se le escapa, le da el chungo al men. Cuidado. Pues mira. I got it. Y el cámara, que yo no cobro tanto. Found in the grass. Mira. Walking around barefoot and you step on one Qué bonita of these, es, you're not going to squish it. What's going to happen is it's going to
spin around, súper curiosa. tuck its abdomen under, and boom! Mira, ¡oh, Dios! Giant stinger. Joder, Well, gigantesco. Pega como esa mierda y te hunde en la base, tío. Yo prefiero que me peguen un tiro en un brazo, tío. You guys getting nervous? I'll tell you what, I sure was. Now they say that this sting is full enough to kill a cow. However, there are no reported cases of cows, or humans for that matter, ever dying from a velvet ant sting. This makes me feel a bit better, but you never know how your body will react to venom. So we always have an epinephrine pen on location, just in case I have an allergic reaction to the sting. Tengo un EpiPen aquí por si acaso. Sí. Lo ha tenido que utilizar un par de veces, de decir, no puedo aguantar más. Necesito ponerme esta mierda. All right, Coyote. Well, it's about that time. How are we going to pull this off? I see we have a, camera-wise, we have a GoPro, small camera right next to me. Oh, hey, there's Chance. Chance over there. What's the game plan for this sting in here? What's the idea? Well, this is going to go down one of two ways. What I'm going to try first is to actually take this little glass, flip it upside down, get the ant to this end, and then place it down on top of my arm. This will isolate the ant on my skin, and I'm hoping that as it tries to get away... Este pavo no sé dejará pinchar por estas mierdas a ver si tiene alguna experiencia espiritual o algo. Yo creo que le mola, yo creo que esto le pone. Sí. One way or another, I am definitely going to be stung. Del palo de tener un sueño febril o alguna historia de esas de ir drogadísimo. Now the first thing I'm going to do is get No, pero esto no te droga, El veneno de esto es como el de los mosquitos, es en plan dolor. Spin this over onto my forearm, and with any luck, the ant is going to sting me. Here we go, ready? Ay, qué huevos tienes, amigo mío. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the velvet ant. 1, 2, Vaya huevos tiene. 3. Qué huevos tiene. Me caeré. Mira. Lo intenta y... Yo estaría cagado, Kind of pumping. ¿La pumping? No la saca, no la saca. My heart is going now. Any second it could happen. Yeah, any second it could sting me. No la saca. Está intentando salir y se va a cabrear, y cuando se cabree... Oh boy, ow. Ow, it's biting. Está mordiendo, It's tío. biting at the edge of the container, trying to get out. Oh, and that stinger is going to be like a little hypodermic needle going into my skin. ¿Te imaginas que se muere porque no tiene aire? Guapísimo, sí. The glass is actually starting to get a little foggy from the heat of my skin. So at this point, I think we're going to move to plan B, which is holding the velvet ant with the entomology forceps. I don't think it's going to sting me at this point. It's been in there for about 2 minutes, and so far no sting. It's just trying to get out. So I'm going to flip my arm upside down and get the ant back under control. Okay, here we go. Ready? 1, 2, 3. Okay. How do you feel? Extremely nervous, and my heart is racing. I actually think I do have to take a second just to get my heart rate to calm back down. Okay, cutting GoPro. También dicen que con venenos y tal, cuanto más rápido te vaya el corazón es peor, en teoría, ¿no? Porque más rápido bombea la sangre. Más rápido te lo... Forceps up against my skin and let it sting me. This is gonna do it, isn't it? Yeah, hold on, I need a second. Cuando eres bobo y no te lo han dicho. Getting dizzy, getting dizzy. Se está mareando y todo normal. Yo te entiendo, amigo. Entomology. When it comes to milking the venom of insects and arachnids, holding them with forceps is a guaranteed way to induce a sting. So I think we all know what's going to happen next. Claro, la aprietas, se cabrea y ala. My nerves are going this much for the velvet ant. Es enorme, I can't imagine what the tarantula hawk and the bullet ant are going to be like. Tarantula hawk. Okay. I can't believe you're about to do this. That stinger is enormous. Tarantula águila, Dios mío. Okay, you can do this. O halcón, queremos halcón. You're going to go all the way Es under halcón, your skin? sí. Yeah, it's going to go right into my skin. Okay. Okay, I'm ready. Sí, correcto. Caído, sí. Buena zona. Mira cómo tiembla el guache, Normal, chaval. Estaría yo, bro. El guache. Bobo, chaval. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting Di tu número zone otra vez porque va a ser lo último que with the digas. calcular. Ah, mira. Are you ready? Are you ready? No, I'm never ready. Did you see it? 1. Truly bizarre. Esto es truly bizarre, Dios, qué grande es eso, tío.
Get your shot. Mira cómo tiene ya las penas de que le va el corazón a 2000 km/h. Madre mía del señor, está temblando como un puto flan el pobre tico, tío. Madre mía cuando se lo clave, Oh. Ya, dale. Mira, mira, mira. Ahí. Nah, no pilla. Vamos a matar vacas. Una punta ni media. Mira. Joder, pero lo han cerrado, Lo han cerrado, sí. ¿Ahora lenta? Vi un vídeo que no la llega a encerrar y que lo tira a la mierda el vaso, ese de mierda. Hold on, okay. Ya, pero es que veréis cómo se le ponen los brazos, ¿Cómo sube el porro de repente? Oh my gosh. You alright? Oh yeah. What are you feeling? Oh yeah. Okay, let's go. Let's go. Oh my gosh, guys, this is super bad. Move this out of the way. Hold on, I gotta try to control my heart rate. Se puede silbar, ¿no? Try to get a tight shot right there where the stinger when you see there's blood. Okay, try to get a shot so I can get him like walk around for a second. Dices que hay sangre. Right there. Right there, that's our second. There was something. I could feel it. It was like you could Se feel echa un it poco, go all the way under. Claro, pero le acaba de picar. All the way in. I could feel it insert into my arm. Cuando te pones la tercera AstraZeneca. Okay. Dios, las putas venas, tú. That the sting of the velvet ant will last for about 30 minutes. 30 minutos así, qué infierno, This is the worst sting I've ever taken. There's no question about it. It is worse than a harvester ant. It is worse than a fire ant. It feels like I'm getting stung over and over again. Yo estaba así el otro día con la Moderna. Welts starting to form on my arm. Oh man, yeah, this is welts big time. Describe the pain. Is it like a pulsating pain, stabbing? The pain, it's Y es que tiene dos picaduras, radiating, and tío. it feels like, you know, if you get a Charlie horse in your muscle, and it like seizes up, and then it's like, doof, doof. Oh, that is powerful. I can see why they call them cow killers. Oh, that is some intense pain right there. How long has it been? About 7 minutes. 7 minutes. They say the pain from this lasts for about 30. About 23 minutes to go, guys. 23 minutes to go. Ah! Vamos a dar una vuelta, venga. Now, aside from working my way up to the bullet ant, the reason I was willing to take a sting from this insect was so that we could all see the effects of the venom. 25 minutes has gone by. My arm is still on fire. And what's crazy is that look at all the red blotching that's formed around the sting. There's the stinger insertion point right there. And it is swollen and it is very tender. And you can see how red the entire radius is of the sting. I'm sweating. My goal was to do the best I could to describe the pain I was feeling. And it still hurts. It definitely still hurts, but not as bad as the initial impact of the stinger. But what's interesting is that all around the sting is tingling, like these little tiny pincushion needles going tss, 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 tss. And as you can see, there's all these little red dots forming, and I'm assuming that is where the venom is spreading into my arm. Oh wow, well I would say that this was definitely once in the Imagínate que tienes la mala suerte de pisar un bicho de esos. Si lo piso. Yo pisé una avispa, tío. El bicho. Buf. Yo pisé una avispa, Y el puto alien. Pisé una avispa una vez con los pies descalzos en el jardín y tal, y cuidado, ya dolía esa mierda, imagínate esto. I'm gonna have to go up against the tarantula hawk. I have a feeling that one. Joder, tremendo boss del Bloodborne, ¿no? Tarántula hawk. Pero es amígdala, ¿no? Del Bloodborne. Vale, y ahora dicho esto, como ya es tarde, os voy a poner en plan al tajo voy a ir. Te encuentras el bicho ese y te lleva de un sitio a otro, es una montura. Es que el que es peor creo que es la Executioner Wasp. Es la peor de todas, creo. Qué buen nombre, la verdad.
To place the capsule inside. No sé si está mal peor o está el mal. men está malito. The entomology net. Here we go. And then I'm going to get Okay, the let's wasp go. out with the Revés. forceps. Revés. Es que lo digo revés, gente. Okay. Wasp is in the net. Quiero que va a meter el brazo como un puto bobo. Got it. Got Here we go. I've Joder. got it. ¡Joder! That stinger is Madre mía, menudo absolutely bicharraco. massive. Okay, I'm gonna move the epinephrine pen off to the side here. Creo que era, Pues lo que sea. Capsule. creo que era esta la peor de todas. Espérate, os voy a cortar un poco el rollo. Ay, Dios. Tengo que leer los nombres. Creo que era Executio. Por una tortuga, ¿sabes? ¿Qué dices, chalao? Poca broma con Que sí, lo que sí, tenemos que de- lo Cuidado digo en que serio. apriete, Que lo digo en serio, que una tortuga te arranca el brazo, por eso lo digo, que puto chalao. Pero si estaba diciendo antes que los cocodrilos se la sudaban. Me muerde un cocodrilo, bueno, pues vale. De hecho, aquí sale con Pero una me pica alligator. esto. Sí, pues será ese, será el de la Execution, Debe ser ese. Can quickly cover it back up. That is a very Es que no tiene large pinta de wasp. ser un animal amigable, la You see, verdad. it's completely calmed down at this point. It is just waiting to inflict a sting. Okay, are you ready? Es que creo que esta no tenía muchas expectativas en comparación a las otras, pero terminé diciendo que es como la más heavy que se ha picado nunca, jamás. And I'm about to enter the En plan por el sting veneno. with the executioner wasp. Here we go. 1, 2, 3. ¡Cagaste! Oh my gosh! Oh, that's really bad, really quick. Se llama ejecutora. ¿Qué crees que va a pasar? Creo que la apodan ellos porque creo que no es... Lo explica durante el vídeo, como que... Oh, that hurts a lot. Como que no está bien tratada la abeja esa, en plan... Que no hay muchos datos sobre ella, creo. Mira, es tan mala como la tarántula hawk, esa que es la otra. Que ya lo hizo. Sí, sí, sí. Porque supone que era peor que la que vimos antes. Sí, o sea, la tarántula hawk es como el top, creo, que había hasta aquí. Mira cómo se le está poniendo el brazo ya, le acaba de picar. Y el bicho en el cristal en plan... ¡Baja, guacho! Baja, guacho. La reacción es diferente, la de esta que la de la anterior, también te lo digo. La otra la controló, esta se fue directamente al piso. Se mueve, man. Man, the executioner wasp packs an unbelievable wallop. Wallop. Man, the initial impact is definitely just as sharp, if not worse, than a tarantula hawk. Look, you can see the blood underneath the skin right now. My arm is throbbing. It is on fire. Hostia, el brazo está rojísimo ya. El tipo haciendo una review. Oh my god. Oh, it is burning. Sobreactuación dice Perdi. Es que eres más bobo, tío. Oh, it is definitely as bad as the tarantula hawk. El Perdi que se da con el meñique en la... And it is without question. Con la cama en el meñique. Sharper. Y está así. Sharper than a bullet ant. I think we've got a new king here, folks. ¿Ves? Es It's just como a el matter nuevo of how rey. long is this pain gonna last. Talk to me about the smelling. Can you feel your... Hold on. It's getting worse. Vale. Señor. Matando al suelo, man. It's getting worse. La droga el caníbal, You gente. little devil. Oh, the executioner lives up to its names. Oh my gosh. Mira cómo tiene el brazo, tío. Lo tiene gordísimo. Que lo va a perder. Míralo el brazo, lo gordo que está, chaval. I can't talk. Y si ese bicho le puede hacer esa movida a un ser humano, imagínate si trinca otro insecto, ¿sabes? Es que
Lo destroza, literal. Pero pide que quite la cámara el pavo, En plan, que no puedo hablar. Déjate de mierdas. Nah, pero eso es típico que dices. Cut the camera. Oh my goodness, look at this white. Lo de cámaras, las cámaras les. Y el tío le sigue. Mira. That is the worst reaction you've ever had. Yo en ese momento, tal como está el meme, tal como está el meme, voy a la mesa y le pego un puñetazo a la avispa de mierda. I can't feel my arm. Levanto el cristal y ¡boom! Mira lo gordo que tiene brazo respecto al otro, Es mucho más gordo este brazo. Que sí, que la gente va al gimnasio no sé cuantísimo, ponerse mamadísimo. Que te pique una de estas, ya está. Se te ponen los brazos con camiones. Están preocupados los cámaras de verdad, en plan. ¿Estás bien o...? No ves. ¿Te imaginas? Ahí le preguntan, ¿estás bien o...? Vamos, teniendo un puto choque anafiláctico. ¿Estás bien? ¿Quieres hacer? Mira. Toda la baba y todo el moco, The burning does not stop. That may be the most painful sting I have ever taken. No, let me rephrase that. That is the most painful sting I've ever taken. The bullet ant has been dethroned. The executioner is king. Alright, have you ever seen him react like this? You see the white? Yeah. Looks like scarring. Just like the bullet ant. Yeah. There's scarring, but there's blood coming out. Mira, le ha entrado el demonio, Literalmente yo cuando me despierto. Está a 2 momentos de hacer los pasos prohibidos. Ahora mismo le meto un puñetazo a uno de los cámaras, Le ha poseído el brazo, la avispa, tío. It is a different pain than the bullet ant. This is He visto gente así en la discoteca a las 4 de la mañana. my blood cells. Esto es mucho más barato, Around those blood no tienes cells. que trincar la The vida. cell particles are spilling out into my arm right now, sending firing Encima no puedes neurons Dúchate, man. screaming in my brain right now that you are in a lot of pain. Los ojos rojísimos, A chaval. lot of pain going on right here, Cuando te guys. pega la Q último que va a 14-0. La buena ayahuasca. Hey, what's up, guys? It's been 30 You out of the minutes. woods yet? It's extremely hard right now. Y este men, después de esto, después de 3 o 4 horas, dice, bueno, pues una cervecita y a dormir hasta mañana. Se toma un Mountain Dew, unos Doritos y se va a I think dormir. I think I said it when I was on the ground over there, that the bullet ant has been dethroned and the new king of sting is the executioner. And I am bending the knee right now to this insect. Because not only his Qué bonita es, Qué fea por otro lado, pero qué bonita. Los huevos, tiene un puñetazo en la boca. It is screaming at the moment. Screaming, searing pain. So where the warrior wasp Súper felt like bonita, tío, pins me and parece. needles and the bullet ant felt like somebody taking a hot poker and sticking it into your arm, this is like flesh peeled back. No, I don't know what it feels like to have flesh peeled back, but I can imagine that this is what it is. You see, I can't even like move my hand right now. My whole arm is in such agonizing pain and it's starting to itch, like right here. Like I could feel the venom working its way up, similar in the sense to how the Gila monster's venom works. And it is Ah, eso, ¿ves? El Gila Monster, que entiendo que es el dragón de Komodo. Creo que lo busqué, de hecho. venom working its Está way up, pegando. similar in the sense to how the Gila monster's venom works. And it is hot De que le picó to the y casi touch. se Mark, muere. just tell them how hot my forearm is right now. Oh wow. You can see right here actually. Mario, can you get a shot of that? Try to get that. You see this? There's a residual reaction occurring up. Tiene una reacción de repente ahí por la puta cara, es verdad. Now, in this instance, I do not know if the pain is going to last for more than También te digo, an hour, more than 5 hours, more Este than men 36 hours. se but I pincha can una tell de you esas right now avispas that y le the saltan pain todas las has raciones de todas las lasted longer than anteriores. the original Parkinson's moment. It is Es que el worse mismo than the brazo, bullet. además, So, que es in boom. this immediate presentation, I am declaring the Executioner Wasp as being the king of sting. Auténtico bicho el demonio, El diablo. All right, guys, I'm just gonna go ahead and give you an outro because I'm starting to have trouble composing my words here. Yeah, we're concerned, man. You're not out of the woods yet, are you? I'm Coyote Peterson. Be brave. Pero la otra lo hace bien, con el dolor que tiene, pero la otra lo hace. On the next adventure. Man, this is intense. Pero pinchate la puta mierda esa, bro.
The prolonged effects of the executioner's venom lasted for nearly a week. ¿Una semana? Just a single sting packed enough potency to rot a small crater in my forearm. This has got to be the longest hike back to base camp I've ever had. ¿Una semana? My arm is screaming in pain right now. No sé cuánto va a durar, decía, si 1 hora o tal. Una semana, crack, para tu casa. And ultimately a A scar por picor después. that today I still carry with me. Ah, y luego le as a dejó reminder una that this cicatriz por la neotropical puta paper cara. wasp is a foe unlike any I had ever Es faced. que mira cómo tiene brazo todavía ahí, Lo tiene lila, tío. The executioner! Oh, my arm is throbbing right now. Sí, bébele que... Sí, pero el EpiPen no se lo mete el cabrón, ¿Cómo aguanta, tío? Porque es lo que dice, quieres es saber lo que cuánto dice dura. Goku, le mola el dolor, o sea, no tiene otra... Una semana. A ver, con 20 minutos de ver que te está ardiendo el puto brazo y dices, vale, Are armed with venomous es la peor de stingers. todas. My climb up the insect sting pain index, and my destiny to encounter and face the executioner wasp Maravilla de bicho. was a journey I could have never predicted. Yet it successfully captured Mucho pánico, tío, las and putas captivated Qué asco. the minds of Imagínate millions esta, upon millions of Encuentro yo con viewers. esta y me roba todo lo que I tenga. know te you lo all digo. enjoyed watching me Las squirm abejas y around las on the abejas. ground in Piensa que pain. mira que se abejas I no hope hacen that you nada, tío, also pero... walked uf. away with a new sense Man, of que respect eso no es una avispa, es un and destructor de understanding mundos, por favor. Yo he for mira salido these eso. corriendo fascinating con el creatures. de una mosca, he salido corriendo yo. Pero vamos, ni me lo pienso. Pero es que esta cual es lo que ha dicho David, es un puto alien esta. Pues eso, Without my imagínate incredible crew, si veo uno de estos. Justin Schmidt's brilliant sting roadmap, and the wonderful Tiene coyote un pack roadmap de cheering me bichos, muy on, bien. none of this would have been Literalmente possible. veo uno de esos So thank donde you sé all que lo for haya visto y no paso por ahí en la puta vida. Digo, ese es su casa, vive ahí. No paso por ahí ni con tus pies. No, No, efectivamente. yo lo he dicho, a mí me viene esta avispa y me roba todo lo que tenga, O sea, yo lo doy, o sea, no tengo ningún problema. Realmente. Todas tus posesiones terrenales a la avispa. Vamos, lo que ¿Cuántos me lumas pida. quieres? Déjame en paz. Lo que, No tengo lo nada que me más. pida. Bueno, chicos, yo creo que voy a cortar ya. ¿El que vas a cortar? ¿Me cortas un poquito fuego? Me apetece. El roscón de Reyes. Bueno. Mi relación con vosotros. Pero, tío, como eres tan poco maricón. Toma, en directo, ahí M palabra. Pero bueno. Pero si a Yojo le llaman maricón los chinos. Eso. Que ha dicho el instrumento musical. Pero se lo dicen sin contexto y sin saber lo que significa. Hola. Sabiendo lo que significa. Y yo, yo, Juan Juan. Maricón. Hola. ¿Habéis visto el...? Tío, es que el de soy muy guapa, ese es genial, tío. Eso es genial. Ah, sí, creo que sí que lo vi. Literalmente creo que he visto todo documento gráfico de Yo Juan de 3 Ya, meses para tío. acá. Que por cierto, Tío. me he comprado la sudadera de. Una sudadera de OGs? OGs, tío, sí. Qué me mola grande. mucho, Dice, tío. soy pobre el hijo de puta. Me he comprado la sudadera de OGs. Esta, además. Como Vaya haces pata en la boca. 56 pepos, Está muy guapa. A mí es que sudaderas no me gustan chaquetillas. A mí no me gustaba ninguna. De hecho, todas las demás son bastante más baratas y me podría haber pillado cualquier otra. Pero no me la pillado por ser merch. O sea, me la pillado porque me mola de verdad el diseño. Me parece guapísimo. Sí. Si quisiera merch, me hubiera pillado cualquiera de estas, que es mucho más barata. Pero Sí, no, es que me flipa la puta sudadera. Igual que lo de Soda Poppin, tío. Soda Poppin tiene cosas súper baratas que dices, hostia, está guapo, tío. Y buena calidad. Fanboy. Me mola, tío, no sé. Además tiene mierda, en plan. Logos grandes de Yo Juan. No pone cosas, fan del Illo Juan. Claro. Y Yo Juan fan, number one, ¿sabes? Soy Yo Juaner, como lo supiste. Soy Yo Juan, ¿sabes? No, es lo de OGs, Originals y tal, que me parece guapísima la marca que han hecho, Va a ser una marca de merchant, me parece guapísima, la verdad. Yo creo que tiene futuro, tío, tiene tirón esta mierda. Está guay. Espacio patrocinado por Yo Juan. O te paso el PayPal. Bueno, gente. Saluda a la Masi de mi parte. Bajísima. Pues nada, chicos. Espero que os haya molado la noche de hoy, navideña. Pero no navideña. Espectáculo. Bueno, cambia un poco la tónica al final. No sé, también está guay, ¿no? Este tipo de cosas. Son interesantes por lo menos. Yo me lo paso bien aquí y hagamos lo que hagamos. Sí. Ahí está, qué bonito. No, pero es verdad, o sea, siendo fantasmas o no, al final son cosas, pues eso, perturbadoras, que te dejan mal cuerpetico un poco, ¿no? Yo creo que es la finalidad.
Pero no voy a poner... La sudadera esta... Sí, la sudadera bastante miedo, en verdad. Sí, bastante paranormal. Hombre, Podemos, lo que no da sé, miedo es el precio. podemos volver al terror, sí. También te digo, el precio. Ojo, no se ha entendido una mierda. No, la verdad es que es una mierda. David, se te escucha como el orto ahora mismo. O sea, lo que estás intentando hacer no lo estás consiguiendo. Porque... David, no lo intentes más, No que se funciona. escucha fatal, ¿eh? Se También escucha te muy digo, mal. David. Pues nada, hasta aquí se acabaron. Venga, hasta luego, gente. Tu última aportación fue el vídeo de Dross. Deberías bajarle 2 toritos. Durísimo. Durísimo eso. Ya me disculpé en directo en su momento. Discúlpate otra vez. Lo siento, no volverá a pasar. Gracias. Sí, pero es que no es solo un vídeo de Dross, sino Cometemos el errores. peor vídeo que tiene Dross. Sí, es que literalmente cualquier vídeo de su canal hubiese sido mejor que el que pasa. Bueno, lo dicho, Terrible, chicos, que espero que os mole, en plan, lo que estamos poniendo y tal, que es lo que digo. Lo que pasa que en el título no voy a poner vídeos que te dejan mal cuerpetico, pues no, queda mejor los paranormales y tal, pero bueno, la finalidad es un poco eso, cosas que te dejan. Ya sea asesinatos, psicópatas, no sé qué, fantasmas. Yo quiero centrarlo más en fantasmas. Vídeos del Skippy, vídeo de Miguel, el Yonki, de Twitch, todo ese tipo de cosas. Sí, a ver, no deja de ser contenido que saldría en Cuarto Milenio. Exacto. Sí es. Es que claro, no podría salir en Cuarto Milenio como el men que misteriosamente sigue vivo. Sí que sí. Sí es. Pero que Ha muerto en vida, ese señor. Lo que quería decir es que el contenido de fantasmas al final es limitado. Y es lo que hay. Y todos los días pues no hay 20 personas grabando vídeos de fantasmas. O igual sí que los hay, pero vídeos de mierda. Con lo cual el contenido de calidad de fantasmas es limitado. Así que pues nada, iremos probando cositas nuevas y de psicópatas y de cosas. Que eso también es interesante de ver, tío. Más denso, pero es interesante. Más denso sobre todo si no entiendes inglés. Esto fue literal lo que pasó en Cuarto Milenio cuando el programa se fue al carajo. Vaya. Mi canal ya está en el carajo, así que me refiero, da igual que haga esto. Pero, ¿sabes? Ya es cambiarle el nombre de Noche de Fantasmas a Sábado Saludable. Es que se llama submarino de Sábado Saludable. Sábado Sabadete. A ver, es que... No. Es que ya se llama submarino de la incertidumbre, en realidad. O sea, el propio título te dice que no se sabe lo que vas a ver esta noche. Claro. Solo hay una certeza en este canal. La incertidumbre. Y es que pase lo que pase, Aldora se va a quejar. Sí. No estaba prestando atención de nada, he escuchado Aldora quejas y he dicho sí. ¿Ves? Así que nada, gente del chat y del Discord. No se esperaba hoy una noche de fantasmas, pero se agradece. Porque ha estado divertido. Me ha cortado por la cara David. Pide perdón otra vez. Que llevo intentando hablar media hora y me habéis cortado todo el rato, perdón, quería decir. Gracias. ¿Qué querías decir? Y ahora se calla. Pues ya está todo dicho. Pues yo voy a decir algo. El próximo sábado es día 1. ¿Ah, sí? Hostias. Ahí, que, a ver, yo no voy a hacer nada. Quiero decir, no voy a hacer absolutamente nada, pero vosotros supongo que sois personas de familia y demás. Una cosa te voy a decir, y esto es totalmente cierto. La noche en la que más fantasmas he visto de cualquier momento en mi vida ha sido el 1 de enero. Claro, Sabía yo que, pero... que cuando has dicho eso ya... Pero es la noche del 31 al 1, no Claro, del 1 al 2. eso iba a decir yo. Yo cuando hago cosas es el 31. Claro, sí, no, el 1 es... Sí, pero el 1 vais a estar El 1 aquí es sábado, todos ¿no? hasta... No, yo no salgo el 31. Hay una cosa que se llama... Hay una cosa que se llama COVID. Y yo no voy a salir. Además está en su auge. Bueno, en su auge no, pero está casi. El Decepticon este nuevo, sí. Sí. La cepa gamer le llaman ya. El maricón este que hay ahora. Bueno, que nada, eso, que feliz Navidad a todo el mundo y que muchas gracias por pasarlo, la verdad. Y que el 1... Un saludo a los nuevos que los viejos ya saben. Eso. Un saludo a señorita Google, la novia de Heijar, que está pesadísimo siempre con ella y que cada vez que está en el chat aquí y que no actúa normal es porque está ella delante y estamos perdiendo a nuestro colega. La verdad es lo que quería decirte, estamos perdiendo a nuestro colega por tu culpa. Te has ganado el cielo teniendo a este muchacho. Qué alta mentira. Lo de Aldora es verdad, eso sí. Sí, eso es verdad, es verdad. Nada, gente. Un abrazo. Porque como algún día vinís aquí, ella es la primera que te va a decir que como os insulto a vosotros, insulto también al resto de gente.
Yo os lo presto los sábados. Joder, cómo me quiere sacar de encima, es espectacular. Es espectacular. Toma. Ha aguantado aquí, madre mía, aguantando aquí 4 señores mayores y un chiquito. Aquí aguantando. Habla por ti, yo solo tengo 32 años. No, 27. Nada, Por el gente. culo te la mete. Un abrazo. En la tumba ya más. Se está alargando esto, pero vamos, terrible. Ahora me voy Pues ya del corta. Discord a tomar por culo. Claro. Chicos y chicas, buenas noches. Que muchas gracias por estar por aquí. Que feliz Navidad. Que estoy teniendo así una Navidad así un poquito meh. Pero bueno, pero estas cosas siempre me alegra hacerlas. O sea que. Se aparezco Jesucristo ahora mismo. Total. Pero sí, gente. Muchas gracias. Eso es triste. No, triste no. O sea, cuando hago estos streaming nunca estoy triste. Feliz Navidad, feliz. Feliz Navidad, feliz Navidad. Parece como que te lo haya dicho 2 veces. O sea, lo he leído Feliz Navidad y luego te deshago Feliz Navidad. Hay una parálisis. Que eso, que no, triste no estoy, pero está siendo un fin de año así. Tengo como muchos frentes abiertos. Tema trabajo, tema personal de mi abuela y tal. Hay muchas movidas y muchos frentes abiertos y también poca ilusión en general por las cosas, a lo mejor. Y hacer estas cosas, pues, no sé, me hace ilusión. Ilusión, la verdad. Me gusta pasar un ratico con vosotros. Por eso, lo de los sábados sí que lo tengo en plan que lo hago siempre, porque me gusta hacerlo. Que se me nota cuando me gusta hacer algo. También porque estáis todos aquí. Si hiciera esto y estuviera solo, pues sería un mierda. Así que nada, os lo agradezco mucho. Un abrazo, un besito, buenas noches, feliz Navidad y feliz año. Os quiero. Y feliz año, gente. Que no os voy a poder decir feliz año ya. Porque cae el viernes que viene. El sábado, si todo va bien, el sábado 1 nos volvemos a ver con los fantasmas. Adiós. Okay, let's go. Mensajero de Dios. ¿Y quién es el mensajero del mensajero? ¿Y quién son los mensajeros del mensajero de Dios? ¿Quién? Muy pronto viene el fin de la cosa. Estamos en Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis. Muy pronto va a venir Dios, va a venir Cristo, va a pegar la tierra como nunca has visto en tu vida. El día de juicio está acercando. ¿Quién es el mensajero de Dios? Jesús Cristo. ¿Y quién es el mensajero de Jesús Cristo? Pero ¿quién son los mensajeros